Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados de 15 a 20 con las más variadas propuestas para vos. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, sahumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Dicen que las mejores cosas de la vida nunca vienen solas. En estas fiestas 2024 lo confirmamos. Vienen con vos. Gracias por estar. Muchas felicidades. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Buen día, bienvenidos a la continuidad de la radio en el 100.9 del dial. Estás en Radio Nuevo Día. Desde ahora y hasta el mediodía te acompañamos en esta propuesta llamada Arriba el Día. Una mañana pasada por agua en Río Gallegos tras una madrugada pasada por agua. 4 grados 4 la temperatura actual, 3 grados 2 la sensación térmica, humedad del 92% y viento soplando desde el sur a 5 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 10 grados y chaparrones previstos para toda la jornada, aunque en baja probabilidad. Luego de la tarde y para la noche de este jueves. Ya mañana viernes mejora un poco la condición, suben un par de graditos la máxima, 15 grados. Y vientos que no serán intensos ni significativos, al menos para el viernes. Como cada jornada, quien está al mando de la nave es Brian Álvarez. Y el equipo ya está dispuesto para acompañarte. Cari ya sale a la calle en breve. Héctor Mancilla también está aquí. ¿Cómo le va? Bien, buen día, amigo. Buen día, Julio. Buen día, Rodrigo. Sí, tiene cara de Gastón usted. Por eso sí. ¿De que gasta mucho? No, de Gastón. nombre Gastón. Rodrigo siempre me cuesta, no sé por qué. Bueno, buen día, comandante. Si te sirve, si te es más conveniente, le decimos Gastón. Muy buena persona. Hay madres y padres que le ponen un nombre a su hijo, pero después lo llaman de otro nombre. Yo tenía un conocido que era Jere, y su nombre era Mario, en realidad nada que ver. Yo no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? ¿A vos te gustaría haberte llamado Belindo? Me encanta mi nombre. Ah, ¿sí? Pero nadie me dice Héctor. No, es verdad, tenés 50. Es como yo, a mí nadie me dice, ni mi mamá me dice Julián. Rodrigo Redondo, ¿cómo le va, estimado? Buen día. Gastón. ¿Cómo andamos? Ahora cuando se enoje alguien te va a decir Gastón, ¿viste? Como doña Florinda le decía a Federico a Kiko. ¿Un solo nombre, Rodrigo, nomás? Sí, Rodrigo. ¿No? ¿Me dijiste? Sí, me gustaría saber por qué Gastón. No sé. ¿A qué se te viene en la cabeza? No, ¿Alguna persona? ¿Algún Gastón? Sí, pero no sé. Es cara Gastón. A veces no me olvido, me estoy olvidando el nombre. Está pegando mal, Puede pasar. Nene, yo tenía un técnico que el tipo nos tenía todo así enfrente en el vestuario y estaba diciendo Rodrigo, y lo apuntaba a Nica y lo apuntaba. ¡Vos, Rodrigo! Ahí cuando te encontraba era como que se enojaba con el que estaba ahí, pero no lo encontraba a él. Y le pasaba eso, se confundían los nombres, los apellidos. Después no sabía si entraba con línea de 3, con 2 delanteros, si jugábamos o no. Nada, era un quilombo hermoso. Pero bueno, nosotros ya después lo aprendimos a entender. Eso le pasa mucho a los padres. Mi viejo me dice Joaquín, a Joaquín le dice Rodrigo, como que va cambiando los nombres, ¿viste? O veo los abuelos también, que a los nietos le dicen los nombres de los hijos y a los hijos los nombres de los nietos. Es bastante común. Hay que hacer como la película apocalíptica, ponerle número a cada uno. 32. Sí. Noticias regionales, 103 nacionales. En la operación técnica y selección musical está 523 y así nos identificamos por números. Ya nos despersonalizamos absolutamente. Y ya está. O le pones un nombre. Deshumanizarnos. Le pones un nombre y un número. Juan 23. No, pero eso parece un papa. Y capaz que Juan cardenales. Carlos I. Carlos V. No, aparte que ya a esta altura de la humanidad, el Carlos 1.327.248. No, Carlos. Carlos. Sí. Calito. Bienvenidos a todos a este segmento que te acompaña hasta el mediodía con información, música y todo lo que va aconteciendo y las voces también que elegimos para compartir la mañana. Escribinos al 1551 6051 o comentá en Facebook, en YouTube, estamos ahí para acompañarte. En un consultorio de calle Santa Fe, consultorio Estupay, nos dejaron puesto en la sala de espera, así que si hay un padre, alguna madre en este momento escuchando, levanta la cabeza y mira la radio, sepa que lo estamos saludando a usted, señor, señora. Bueno. Me mandaron una fotito temprano de que estaba puesta la radio ahí en el consultorio. No nos están escuchando claramente, pero en la sala de espera sí. Así que dese por saludado, estimado padre y madre
le mandamos un abrazo. Y al igual que todos los que están del otro lado, en la administración pública, provincial, municipal, en entes nacionales, en comercio, como a mis amigos del pibe de allá del barrio de Vita, me dijo, le mando un abrazo grande. Me dijeron el otro día, ¿sí? Un muchacho carnicero, un gordito, Ajá. me dice, el rubiecito, dice, Ah, lo escucho, el claro, rubiecito. no, pero ese es el multifunción, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo los nombres, porque no se los pregunté, creo, pero... sí, de hecho, el otro muchacho de lentes, que no me acuerdo el nombre, ¿qué hace, Juli? ¿Cómo andás? Ya me identifican, claro, como amigo ahí del barrio. Así que a mí me gusta hacerme amigo del ese chico comerciante del barrio. se ve que van rotando Sí, los son carniceros. polifuncionales. Y me dice, no, el rubiecito siempre pasa por acá, dice. Nosotros lo escuchamos, dice. ¿Viste? Le mandamos un abrazo entonces a los muchachos y muchachas de allá del pibe, del Evita y el del Fátima también, porque son vecinos acá de nuestro amigo Héctor, no se nos van a enojar. Ahora sí, títulos en la mañana de este jueves, casi viernes. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Yo estaba por contarte la del comisionado de fomento de Colbé del Caique, pero me acaban de decir que el VAR no autoriza que esa es de regionales, así que vamos a respetar los rangos, Sí, como diría delay de VAR. de Paul. Exacto, delay de bandera, así que respetaremos el ámbito. Va a haber entrega de viviendas en Río Gallegos, lo anunció la municipalidad de nuestra ciudad. 20 casas se entregaron ayer en el gimnasio 17 de octubre. Allí tuvo la secretaria de Planificación, hermana del intendente María Grasso, junto con los beneficiarios de estas 20 viviendas. Así el municipio anuncia que concreta la entrega de 100 viviendas en lo que va de este 2024. Como lo dijimos desde un principio, Río Gallegos no va a resignar nada. Vamos a seguir haciendo festivales de primer nivel, vamos a seguir asfaltando y haciendo viviendas, transformando nuestra capital en ese lugar que nos merecemos, dijo el intendente Pablo Grasso. Le mando un saludo al Rolly que anda con la gente de la empresa de encomiendas, de la empresa comodorense, me parece que es 30 de noviembre. Sí. Estamos escuchando acá con los muchachos firmes, así que le mandamos un saludo, también le hacemos el chivo, Gratarola. Es el papá de Nacho Montenegro. Claro, el muchachito que corre, ¿qué corre? ¿Turismo? ¿Salió campeón este año, en no? España, el TSR South América y el TSR España. Salió campeón en España. Hace poco me enteré que era comodorense la familia y la empresa, porque lo dijo acá Alberto Sebane. Sí, en realidad creo que es afincado en Radatili, chico. Ahí va. Tiene domicilio en Radatili, pero igual es comodorense, ¿no? Mirá. Está pegado. Claro, sí, hay decir Radatili y decir Comodoro. Sí. Así que le mando un saludo al Rolly y a toda la people ahí que está escuchándonos. Muchas gracias por tenernos en consideración. ¿Qué más acontece en el ámbito local? Hoy hay sesión del Consejo Deliberantes. Estaremos siguiendo esto de cerca con, obviamente, Karina Taverne desde el móvil auspiciado por Zona Franca Tech. ¿Qué es lo importante de lo que sucederá hoy en el Consejo Deliberante? Que se va a votar el presupuesto 2025, que ya lo presentó el jefe de gabinete y secretario de Hacienda, Diego Robles. Fue allí y respondió a las consultas de los
legisladores locales o de los concejales y dio cuenta de justamente la proyección que tiene el municipio para el año entrante, según los cálculos de Claudia Rataro, en los que yo me fío absolutamente, es de alrededor de el incremento de erogaciones, incluyendo las pautas salariales y demás, en la proyección del municipio, aproximadamente el 200%. Habrá que estar atento también al debate de la tarifaria, que nacerá en base a esto, porque seguramente va a haber quien se queje porque no puede ser que pague X cantidad de plata por una patente y demás, lo que ya sucedió este año, que al final terminó desarticulándose y el municipio impuso su razón allí en ese debate. Hoy, además de justamente la extraordinaria en la que votarán justamente el presupuesto, sí o no, también estará la renovación de autoridades. ¿Continuará Jarqui Aravena? ¿Propondrán otro? ¿Será acompañado ese otro o esa otra para conducir el Consejo Deliberante? Más allá de si se da o no la algunos sí, continuidad de Aravena. desde el año pasado ya está la intención de que Victoria Ojeda lo fuera, y me parece que este año también hay alguien que por lo menos está pensando en proponerla. Me da toda la impresión de que será Jarqui Aravena o Julio César Aravena, para ser correcto, quien continuará al frente del cuerpo. ¿Y la concejal D'Amico? Me parece que no, porque no junta los votos. ¿Y junta los votos? No. De hecho, hace poco la señalaron como kirchnerista, una integrante de su propio espacio, porque ha trabajado, no vamos a decir en tándem, pero cerca de Camus y de Chávez, traccionando algunas propuestas que eran quizá más necesarias de debate. Y claramente del otro lado están los tres legisladores o los tres concejales del CER, Ruay, Tovares y Ojeda, a quienes, bueno, se les señala un poco por su inexperiencia, si se quiere. Así que me parece que todo está dado para que Julio César Aravena continúe siendo el presidente, salvo algún cambio de último momento, algún volantazo. Todo parece indicar que así sería. Y una novedad más positiva, si se quiere, para los vecinos y sobre todo quienes están esperando alguna solución en materia habitacional, es que se abrieron las licitaciones para el desarrollo de 56 viviendas en nuestra ciudad por parte del IDUC y de un gimnasio en Los Antiguos. Por último, les cuento que la Copa del Mundo, la Copa América y la finalísima llegan a Río Gallegos, a partir del lunes que viene, si no me equivoco, que es desde el 11, no, perdón, de miércoles que viene, desde el miércoles 11 estarán disponibles exhibidas estas tres copas en el Juan Bautista Rocha entre las 9 de la mañana y las 18 horas. De hecho, ya hay invitaciones cursadas a distintas instituciones, clubes y gimnasios municipales para que se organicen y puedan estar allí. Habrá entrada libre y gratuita y se podrán sacar fotos con las copas de los campeones del mundo, de América y de los dos principales continentes futboleros. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
Allanaron la Comisión de Fomento de Coloelcaique. El operativo fue llevado adelante por la División de Investigaciones de Pico Truncado. La medida, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de esa localidad, estuvo enmarcada en una investigación por presunto abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. Luego de establecer domicilio y quedar a disposición de la justicia, el presidente de la Comisión de Fomento de Coloelcaique, Tomás Cabral, habló en exclusiva con el diario Nuevo Día, se refirió a lo que pasó, minimizó la situación y aseguró que se trató de una diferencia con la jueza de paz Claudia Mancilla, referida al uso de vehículos oficiales. Según el funcionario, la denuncia llegó luego de un entredicho durante un acto oficial en la localidad, donde la jueza de paz lo acusó de cometer una infracción porque el auto en el que se trasladaba no contaba con patente. Y aquí, si no hay problema, me permito contarlo un poquito más hablado esto, porque estaba intentando dilucidar cuál había sido el entredicho. Y lo que le responde el funcionario a la jueza de paz es eso: es verdad, yo estoy en infracción, pero usted también está en infracción porque está estacionada sobre la línea amarilla. Y lo que dicen que ocurrió entonces con esta denuncia es que a raíz de este intercambio de palabras, justo horas más tarde, horas después, la jueza, o mejor dicho, le llega esta denuncia por supuesto abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. O sea que esto habría pasado por un intercambio de palabras. Sí, ¿me permitís? Sí, sí. Es una pelotudez, ¿no? Esto, la verdad, ¿no? Sí. ¿Qué te puedo decir? Diferencias que se tienen y lo llevan y lo magnifican al campo de la... Por una estupidez se pelean. No lo quería decir, ¿no? Pero me parece que encontraste la palabra más adecuada para definirlo. Bueno, la cuestión es que... Bastón. Esto evidentemente ha sido algo que no ameritaba tal vez tanta trascendencia, claro. Pero a veces pasan estas cosas, ¿no? Que entre los políticos se miden para ver quién tiene más poder. Bueno, esta es una de las noticias de... es una de las noticias de las principales noticias de las regionales. Investigadores creen que Nayeli y su padrastro podrían estar en Perú. El paradero de la menor continúa siendo un misterio para la policía. Las fuerzas de seguridad siguen trabajando en la búsqueda de la adolescente, con la colaboración ahora de la policía de Bolivia. La madre de la adolescente de 15 años dijo que no hay rastros y que la situación es cada vez más preocupante. Según trascendió, mucho antes de escapar con su hijastra, Juan Manuel Apaza había viajado a Colombia y a Perú para realizar cursos de reparación de celulares. De este dato se desprende la hipótesis que apunta a que podrían haber llegado más lejos de lo supuesto. A 43 días de la desaparición de Nayeli, continúa vigente el alerta de Interpol. Investigan un asalto millonario de un grupo comando en Caleta Olivia. A las 3:30 de la madrugada, delincuentes armados ingresaron a una vivienda del barrio Rotary 23 de dicha localidad. Luego de romper puertas y ventanas, redujeron a 2 menores de edad que dormían en la residencia familiar. Según fuentes policiales, los malvivientes entraron encapuchados, amenazaron a los adolescentes y se llevaron una suma de 3 millones de pesos en efectivo. El caso es investigado por la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, que en este momento revisa las cámaras de la zona para intentar dar con el paradero de los asaltantes. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Los números que asustan, porque la pobreza llegó a casi el 50% en octubre y sigue cerca del máximo que se alcanzó hace
en 2 décadas, ¿no? La pobreza alcanzó el 49,9% de la población en el 10º mes del 2024. Esto de acuerdo a datos que dio a conocer la Universidad Católica de Argentina, la UCA, ¿no? Con siempre estas proyecciones o estudios que lanzan, ¿no? A pesar de esto, dicen que hay una proyección de un descenso de cada fin de año. Lo cierto es que sigue siendo alta, 49,9% de pobreza en octubre, de acuerdo a este dato de la UCA, mientras que la indigencia para el mismo periodo alcanzó al 12,9% de la población, la indigencia. Las cifras representan un incremento importante respecto a los niveles registrados al final del tercer trimestre del año pasado, que fue un 44,7%, y son inferiores al pico observado durante el primer trimestre del año, que era el 55,9%. De todas maneras, los valores actuales se mantienen cerca de los máximos y ya hacen 2 décadas que estos valores de pobreza y de indigencia siguen azotando a la Argentina. Estos datos surgen de una investigación denominada Deudas Sociales en la Argentina del siglo XXI, que va del periodo del año 2004 al actual, al 2024. Fin de ciclo y futuro abierto. Este estudio ha sido presentado, esta investigación, por el director del OTSA, del observatorio, Agustín Salvia, quien aseguró que en los últimos 20 años hubo crecimiento, estancamiento y una crisis sistemática. Se trata de un agotamiento del modelo político económico que fue fallido, donde había consumo financiado con déficit y luego con endeudamiento. Lo dijimos, este senador entrerriano, ¿no?, que intentó ingresar al Paraguay con $200.000 sin declarar, iba con una subsecretaria, ¿no? 34 años, la señorita, es una joven también entrerriana, oriunda de la misma ciudad de donde es Cuader, se llama Lara o Yara Ginsel Costa, oriunda de Concordia, trabaja en la Cámara Alta desde principio de año. Su designación fue solicitada por el propio Cuader y ocupa la categoría A1, la más alta en el escalafón del Senado, y un puesto laboral por el cual cobra un sueldo bruto de 2.156.269 pesos. Esta mujer fue secretaria en el Senado de la Nación hasta el 14 de agosto del 2024. Tiene registrados dos domicilios, en su natal Concordia y uno en Recoleta, en Buenos Aires. Además tiene una empresa de motos con su padre, orientado a la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de partes, piezas y accesorios en la ciudad de Concordia. Se inició en sus actividades un mes después de que ella fuera inscripta en la AFIP. Ya aparecieron expedientes que involucran a Cuader en una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y la investigación se centra en la presunta compra, ten atento a esto, de departamentos y cocheras en un edificio de lujo en la ciudad capital de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en la cual se investiga a la empresa Betail, sociedad anónima de la cual Cuader declaró ser accionista del 50% en el año 2021. El dinero no era mío, dijo el senador Edgardo Cuader, después de haber sido detenido con estos $200.000 sin declarar. Y Ginsel Costa ya habían viajado juntos a Paraguay en 4 ocasiones durante el año. Mira que le gusta, se ve Paraguay. Lindo, Ciudad del Este, ¿no? Sí. Pariente. Sí. Trambólico. Es trambólico. Vamos a hablar una de fútbol. El Mundial de Clubes. Sí. Se sortearon los bombos. River es cabeza de serie y Boca está en el bombo 3. Los grupos se van a sortear hoy.
el Mundial de Clubes, hoy es el sorteo, que se confirmaron los 4 popes que ocuparían los distintos participantes, con River como cabeza de serie y Boca en el bombo, en el cupo 3. De esta manera, River comparte este bombo junto a 4 equipos europeos, el Manchester City, el Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y los 4 pertenecientes a Conmebol, Flamengo, Palmeiras y Fluminense, 3 brasileros. Por su parte, el conjunto de Boca estará en el tercer bombo junto a Monterrey de México y León de México. 4 equipos asiáticos, Al Hilal, Ulsan de Corea, Al Ahly de Arabia Saudita, Wydad Casablanca de Marruecos y el actual campeón de la Libertadores, el Botafogo. La distribución de los mismos se basó en posiciones en los diversos conjuntos a lo largo de las competencias que son rankeadas por la FIFA. En el bombo 1, para el sorteo, ya lo dijimos, está River junto al Bayern Múnich, el City, el Real Madrid. Sí, eso le garantiza a River no cruzarse con ninguno de esos equipos picantes. En el bombo 2 está el Chelsea inglés, el Borussia Dortmund, Inter de Italia, Porto de Portugal, Atlético de Madrid, la Juventus de Turín, el Salzburgo de Austria. En el bombo 3 el Benfica también. El Benfica, pero está en otro. ¿En el bombo 2? En el bombo. No, sí, es Benfica, el Porto. Benfica y Porto están los dos. Acá no figura, mirá. En el bombo 3 ya dijimos Boca junto al Al Hilal, Ulsan de Corea del Sur, Al Ahly de Egipto, Wydad Casablanca, Monterrey. El bombo 4, Urawa Red Diamond de Japón. Un equipo, Al Ain, el equipo que le ganó a River, ¿se acuerdan del Mundial de Clubes? Sí. De los Emiratos Árabes. Esperanza de Túnez, Mamelodi Soudan, el equipo de donde casi va a Brian. Casi va de refuerzo. Sí. El Pachuca mexicano, Seattle Sounders de Estados Unidos, Oakland City de Australia, el Inter de Miami de Messi. Que va a ser cabeza de serie finalmente, en realidad el Inter de Miami, porque se va a empezar el Mundial de Clubes en el estadio Chase Stadium, local. Así que bueno, lindo para comenzar a palpitar este Mundial de Clubes a partir de ¿No dijiste Independiente? ¿En qué grupo le tocó? No, nosotros entramos en la segunda ronda. Como antaño, cuando ganaban muchas Libertadores. Sí, exacto, sí. Así. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...5 de diciembre es hoy, un día como hoy, fallecía Wolfgang Amadeus Mozart a los 36 años en 1791. ¿De qué se ríe? ¿El nombre? No, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿No se acordar a un chiste de hiperhumor? Ah, no lo tengo, no, yo hiperhumor ya se extinto cuando yo nací. Falleció en Viena, Austria, compositor y pianista. Fue un niño prodigio, de hecho, y maestro del clasicismo, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia. También nacía Walt Disney un día como hoy en 1901 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Dibujante, guionista y productor estadounidense, pionero de la industria de la animación en su país y en el mundo. Tiene récord de productores con más premios en los Oscar, con 22 estatuillas y 59 nominaciones. El más ganador. El más ganador, exactamente, o al menos en las producciones que realizó su firma. En 1926 fallecía Claude Monet a los 86 años en París, Francia, uno de los iniciadores del impresionismo. El Sol Naciente quizás sea su obra más significativa. ¿Qué más sucedía un día como hoy? En 1935 nacía Little Richard Wayne Penniman, considerado uno de los padres del rock a nivel mundial, músico, cantante y pianista. En 1951 Racing, con gol del atómico Mario Boyé, se coronaba como el primer tricampeón del fútbol argentino al ganar el campeonato de 1951 y de esta manera hilaba 3 títulos consecutivos. Banfield
había sido el primer, sí, en ese entonces fue el primer equipo de los denominados chicos en ser finalistas de un campeonato de primera división, justamente al jugar dicha final con Racing. En 2004 debutaba en la primera de Boca Fernando Gago, hoy técnico de este equipo, en una victoria de el Geneise ante Quilmes. Fue jugador de la selección argentina, del Real Madrid, de la Roma y se retiró en Vélez. Es el actual entrenador de Boca. ¿Qué sucedía un día como hoy? En 2013 también fallecía en Johannesburg, según Cherkis Bialo, ciudad sudafricana, a los 95 años, el abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela, que fue de hecho el primer presidente elegido tras el apartheid en ser de origen africano, de origen autóctono, digamos. Hasta allí los que gobernaban y comandaban el país eran colonos o descendientes de. Estuvo 28 años encarcelado por su oposición al apartheid, como se lo llamó justamente este régimen de segregación racial. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993 por su compromiso con los derechos humanos. En América Latina se celebra el Día de la Lucha contra el Cáncer Bucal, con el fin de prevenir esta enfermedad y promover los tratamientos para su cura. Feliz día, Rodrigo, también, y para mí, porque es el Día del Ciclista, el Día Nacional del Ciclista, en conmemoración a esta misma fecha de 1981, en la que Remigio Saavedra concretaba a sus 70 años la hazaña de viajar entre Mendoza y Buenos Aires, y por eso se instituyó el Día del Ciclista. Yo ayer metí 15 kilómetros. Epa, bien. Salí un rato ahí después entre mi horario del diario y de la noche imberbe, que era el que tenía que volver, di una vuelta por la ciudad, aprovechando. ¿Más tranquilo o pedalea fuerte? No, le meto ritmo. Me gusta meterle quemar ritmo. un poco. Claro. Ritmo y sustancia, exactamente. Ambas combinaciones. Y es el Día de los Voluntarios, el Día Internacional de los Voluntarios, instituido en 1985 por la ONU para homenajear y destacar la labor de las personas que ayudan desinteresadamente a quienes lo necesitan. Así que un abrazo para el mejor de los nuestros, de los voluntarios, que es Edgardo Cueider. Un abrazo grande. Saludo para Cacho Álvarez, que nos está escuchando de tempranito, que se olvidó los lentes, así que hay que hablar fuerte para que pueda escuchar bien, Juli, porque no nos puede ver. A Cacho, sí. El próximo programa me gustaría escuchar Kerry, de Europe. ¿Sí? Porque ayer ganó I'll Be There For You de Sí, Bon sí, Jovi. ganó el mundial. Está arreglado. Pero Kerry quedó en el camino, ¿En el camino? Sí, era parte de la competencia. De Europe había dos, estaba Kerry y no, porque yo encima de música internacional no tengo mucha idea, pero temazo, ya te digo. Un tema que habla del desamor. Sí. Bueno, claro, el campeonato mundial de las baladas Power era justamente tenía que ver con este segmento en la historia del rock donde se ablandó la milanesa. Sí, lo que pasa que los muchachos tuvieron que salir del metal pesado y cantarle a las novias que lo habían dejado mientras ellos eran unos duros de aquellos. Ya te voy a decir que otro tema de Euro, porque el cuadro lo compuse yo. Estaba... ¿A usted? Claro, sí, yo soy el... Vos decís que el power... Dijiste ablandar la milanesa, vos decís que el power ballad llegó para digamos, suavizar esa imagen de dulzura que tienen las letras. Tuvieron que convertirse los muchachos, ponerse vincha, teñirse de rubio, dejarse los pelos largos y cantar unos ritmos, o sea, no sé si se habrán teñido de rubio porque son suecos. Algunos, bueno, lo de Europe sí, pero casi, o la mayoría de las bandas eran yankees. Por lo menos, no sé, se me ocurre Poison. Como alguna de las que hemos escuchado hasta aquí. Ay, se me borraron algunas. Pero bueno, Kerry llegó a la semifinal, ganó, ¿qué ganó? I'll Be There For You de Bon Jovi, ¿no? I'll Be There For You. Que estaba en la semi con I Remember You de Skid Row, y del otro lado estaban Kerry y Is This Love de Whitesnake. El de Whitesnake, temazo. Sí. Es un temazo. Yo por el bien de la música, espero que el señor Tony Villanueva no haya tenido injerencia. La tuvo como corresponde. A mí el chat GPT me dice que la mejor power ballad de la historia es November Rain de los Vans.
Eso te iba a decir, te iba a preguntar si Lluvia yo no escuché noviembre. los programas anteriores, ¿estuvo dentro de las votadas de Guns N' Roses? Sí, hubo una selección de 32 canciones. Estaba Still Loving You de Scorpions, Every Rose Has a Storm de Poison, Is This Love de Whitesnake, que quedó en cuarta posición. ¿Qué más había? In Love Excess, of a Lifetime. No, de In Excess no había ninguno. Okay. Había varios de... Power Ballad. No, la banda Inex es australiana. No es más, se borraron los chats anteriores, mirá vos. No tenía Es más tranqui, ¿no? Sí. Che, No, más movidito. ¿Es más movido, decir? El de Inexes. Pero no tiene tanta guitarra, me parece, tanta power de guitarra, ¿no? No. Cuestión que... Estamos escuchando. Acá tengo el cuadro. Acá tengo el cuadro para pasarte en limpio, Rodri, para completarte la información que te sumaste luego. Bueno, está Crazy de Aerosmith. Claramente entra en esa categoría. Love Bite de Def Leppard. ¿Qué más? Can't Fight This Feeling de Reo Speedwagon. So Fine de Guns N' Roses. Estoy buscando a ver si estaba November Rain, que yo no recuerdo que estuviera. No, me parece que no, no está. Sí, estaba November Rain, Estaba November Rain, que en primera ronda le ganó a una canción de Bad English. Pero después quedó afuera con Kerry de Europe. Mirá vos. No, de los Guns estaba, como te digo, So Fine y November Rain nomás. Nacionales, solo dos. Que era Mujer Amante de Rata Blanca, que rápidamente quedó afuera contra Reason to Live de Kiss. Y una canción de una banda que yo no conocía, que se llama Escocia la banda, y la canción es Una Noche con Vos. No se las recomiendo. Bueno, después estaba Aerosmith, Cheap Trick. ¿Qué más? Europe también estaba Open Your Heart. Escucha tu corazón, abriendo tu corazón. Exactamente. Aquí había como 3, 4. Motley Crue, claramente. Y Huff estaba con Todo Mi Amor, que quedó afuera rápidamente. Palabras mayores, Huff. ¿Sí? Para mí sí. Estás para cantarte una de Huff, te digo, con esa voz. No, claro. no me da. Me parece que Huff tiene una voz más agudo, más... Todo mi amor. Qué temas. ¿En la semana que viene se define entonces La Noche Imberbe o estoy equivocado? Se definió, creo que el ganador es I'll Be There For You. Yo pensé que había una instancia más. Listo. No, ya aparecieron unas apelaciones igual. Ya estamos, porque la semana que viene se termina el ciclo. Se termina el ciclo por este año, la semana que viene. Va a haber una demanda contra Tony Villanueva. ¿Qué dice? Por injerencia. Porque son de hair metal, lo que dicen ustedes, no de bandas pop rock, dice Cacho. No sé si está hablando de In Excess particularmente. No conocía ese subgénero, no tenía ni idea. Y acá viste Hair que metal. depende cada quien. Sí, Brian como Metal. de metal del pelo, digamos, algo así. Brian Metal. Hubo un choque en, ya les digo, Entre Ríos y Pasteur. Atenti a la situación allí, porque un Fiat Uno chocó una moto, así que está interrumpido el tránsito. Señora, si usted circula por el centro o la zona de Barrio Fátima, por allí, evitar. Esquina Entre Ríos. complicada si las hay. Sí, porque no hay semáforo y no hay visión a veces para que viene Entre Ríos, porque hay autos sobre la vereda, bla. Y a veces viste que tenés que asomar hasta la nariz, y cuando ya asomaste la nariz decís, bueno, ya fue, me mando, y cuando te mandaste, se vino el tortazo. Música en Arriba del Día, que ya tenemos el primer entrevistado de la mañana en este espacio. Reitero el saludo para la sala de espera del consultorio de Tupay, que nos están escuchando allí y me mandan un videito justamente de la radio con nosotros prendidos. Mi amiga la licenciada está ahí. Está la licenciada, claro, le mandamos un abrazo grande a Anto, que está escuchándonos mientras trabaja o ahí en un impasse. No le mandaste nada. Un beso enorme. Ahí va, Brian también, y pero ya que estamos, Rodri se va a suma. mandar Gastón Gastón como Rodrigo. lo bautizó acá Gastón Nica. Rodrigo. Ahora tenemos más gente, lo vamos invitando gente, ahora está, aunque somos 3. Rodrigo. Nuestros alter egos, nuestras otras personalidades. 1551-6051, 1551-6051.
Estás en Arriba del Día, escuchamos un poquito de buena música. Vamos a escuchar lo que me dijiste al principio. Una reversión de Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Para vos, Nica. Enseguida volvemos. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. ¡Ahí tenés! ¡Sofía Viola! Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. La pobreza fue del 49,9% en el tercer trimestre del año. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica informó que la pobreza alcanzó ese porcentaje, mientras que la indigencia se calculó en un 12,3%. Aunque el dato representa una leve baja desde el trimestre anterior, siguen siendo los valores más altos desde el año 2004.
La justicia de Paraguay imputó de manera formal al senador Cuellar por el delito de contrabando y quedó detenido. Los fiscales Edgar Benítez y Gabriel Segovia imputaron al legislador argentino y la mujer que lo acompañaba y a la Magdalena Guincel Costa. Pese a la ayuda de Rusia e Irán, el ejército de Bashar al-Assad perdió otra ciudad clave en Siria ante el avance yihadista. Noticias al instante. Tanto las fuerzas de la dictadura como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmaron que las milicias entraron desde varias direcciones a Hamas, liberaron a los recursos que estaban en la prisión y se acercan cada vez más a Damasco. Tenis, Djokovic sigue con ganas de batir récords y ya anunció de qué manera. El serbio generó sorpresa al anunciar que comenzará la temporada 2025 disputando el ATP 250 de Brisbane, en Australia. Este torneo se disputará entre el 29 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, por lo que arrancará el año en el país oceánico. Esta decisión genera sorpresa, ya que con 37 años se esperaba que jugara algún torneo de exhibición antes del abierto, el primer Grand Slam de la temporada, y no que saltara directamente a la actividad en un torneo ATP. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Dicen que las mejores cosas de la vida nunca vienen solas. En estas fiestas 2024 lo confirmamos. Vienen con vos. Gracias por estar. Muchas felicidades. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Nútrete de sueños. Apasionate por lo que haces. Concreta tus proyectos y mira al mañana. Hay mucho por hacer y vos sos parte de ello. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de jueves, aquí en el 100.9 del dial, acompañándote en una nueva jornada. Podés escribirnos, ya te dije, al 1551 6051, 1551 6051. También comentar cómo hizo Anaí González, que nos mandaba un saludo. Saludos, amigos, un placer escucharlos cada día. Le mandamos un abrazo grande a Anaí, que también estaba comentando ahí el streaming vía Facebook, así que le mandamos un abrazo. De este lado, aquí en los estudios de Radio Nuevo Día, ya se encuentra el doctor Sergio Macaño con nosotros, que es abogado y que es el patrocinante de la denuncia que presentara la actual gestión de IDU el viernes pasado, y que apunta a el actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y a María Grasso, su hermana, que es funcionaria también del municipio actualmente, pero ambos son apuntados por el ejercicio de sus funciones cuando condujeron el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Recordarán ustedes, Grasso entre 2015 y 2019, y entre 2019 y 2023 lo hizo su hermana en el mismo cargo, como presidente del IDU. Y justamente las auditorías y las investigaciones internas que se fueron desarrollando en el ente generaron sospechas particularmente sobre algunos terrenos del barrio El Faro, o lo que hoy conocemos como barrio El Faro, donde se otorgaron terrenos, según denuncian, sin cumplir con los pasos burocráticos pertinentes que cualquier hijo de vecino cumple, y por ello está con nosotros el doctor Macaño. Bienvenido, muchas gracias como siempre, doctor. Muy buenos días, bueno, saludo a ustedes, a todo el equipo. Me alegro, acá me reencuentro con algunas personas que tiempo antes hemos trabajado inclusive juntos, así que bueno, y los felicito por todo el programa y lo que están haciendo. Muchas gracias, doctor. Se conocen con Rodrigo, es por ello que hace esta referencia al doctor. Bueno, cuéntenos un poco respecto de esta denuncia que presentó el IDU, que pudimos conocer el lunes nosotros la información, pero que el viernes pasado fue oficializada, fue presentada, ¿no? Bien, sí. Se realizaron, como vos bien decías, una serie de estudios, de análisis, de documentación, de cuestiones que bueno, se tradujo en un informe de auditoría, llevando un muestreo de diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver justamente con el tema tierras. A partir de eso, bueno, en el relevamiento de documentación, porque la característica de muchos trámites que tienen que ver con la asignación de las viviendas y los terrenos, al no tener expedientes con número, como digamos formalmente la ley de procedimientos administrativos indica, y se manejan con carpetas o legajos, que uno puede entender que eso puede, digamos, ser aplicable en trámites iniciales, pero cuando ya avanzan los trámites, cuando se toman decisiones, debería, digamos, plasmarse en expedientes. Esos expedientes, bueno, realmente no estaban. Había biblioratos con una serie de documentación firmada en original, como digamos, ubicada en estantes que parecía decir que son, digamos, documentación que digamos o no prosperó, o bien no tenía una entidad como para seguir adelante, y bueno, se observaron que en esa documentación había acuerdos suscriptos por el entonces presidente, señor Pablo Grasso, y después con la presidenta María de los Ángeles Grasso, que eran actas de acuerdo de 2 carillas, por las cuales se asignaba un permiso de permanencia en forma transitoria, sujeta a que en un plazo no mayor a 180 días se acreditaran ciertas cuestiones vinculadas a los lotes, como cercarlos, como hacer un proyecto de edificación, y luego de ahí, bueno, ver la adjudicación y más. Bueno, entonces lo que se observa de ahí finalmente es que los que, digamos, solicitaban no reunían así los mínimos, no integraban con los mínimos datos algunos formularios, y inclusive hay asignación de lotes donde los
beneficiarios de ese permiso de permanencia, o sea, es como ir y llevar una carpa, digamos, o Sí, poder sí. estar ahí un día de... Transitoriamente. Exactamente, no han suscripto. Tampoco en ese bibliorato estaba claro a partir de cuándo o quién les dio permiso efectivo, porque una cosa que el presidente o presidenta del IDU decida eso, y otra es a partir de qué momento alguien, algún trabajador, algún funcionario de otro nivel acompaña a la persona como diciendo, bueno, ingrese, hacemos un acta, bueno, eso tampoco está. Y se observa que nunca abonaron ningún tipo de canon, ningún tipo de importe vinculado a eso, y hay personas que desde el 2017, 2018 tienen este permiso, nunca cumplimentaron los requisitos, con lo cual al mismo acuerdo firmado por Pablo Grasso y María de los Ángeles Grasso decía que a partir de eso deberían digamos, nuevamente el IDU, digamos, hacerse nuevamente de esas tierras. Lo que se observa también es que en virtud de las personas vinculadas, beneficiarios, nos encontramos con familiares de la familia Grasso, familiares directos, funcionarios directos y también del anterior gobierno provincial, y la particularidad que se hace es que uno puede entender, sin duda, por la motivación de la ley 1179, de la creación del IDU, de la función social, solidaria, de acompañamiento de favorecer la erradicación, la residencia efectiva, de aquellas personas que no son titulares de propiedades, que por sus condiciones familiares, de núcleo familiar, se debe fomentar justamente que puedan tener acceso a una vivienda digna, a un lugar donde puedan hacer su lugar de vida. Pero aquí sucede que en realidad estamos viendo que esa zona de la ría, que accede, digamos, a titularidad el Estado provincial a partir de un juicio ejecutivo, de una persona que puso en garantía esas tierras, estamos hablando de una zona que por las construcciones, por el acceso, por la panorámica, sería como un nuevo barrio jardín para... Sí. Son los terrenos... Sí, están cotizados, valen más que un terreno en Bicentenario. Claro, no son, digamos, lo que ha sido por la expansión urbana de la necesidad poblacional de Río Gallegos, esas expropiaciones necesarias de grandes porciones de territorio, que a partir de eso sí, uno puede entender que en esa característica de función social y las expropiaciones por tierra no utilizada, bueno, se expande Río Gallegos. Acá estamos hablando de otro tipo de zona. Y la particularidad que decimos que ahí están todos son vecinos funcionarios, con lo cual les parece, discúlpeme y me hago cargo de esto para transmitirlo, es como un country, que lo único que falta es que no esté cerrado, pero es como una zona de alto nivel residencial, con, si uno puede, digamos, recorrer el lugar, casas que realmente están muy bonitas, son grandes, y como es otro barrio jardín. Y entonces uno dice, el fin social del Estado para favorecer, aquí no está cumplido, aquí es realmente, estamos hablando de un producto, digamos, que el Estado debe defender en su valor, porque estamos viendo justamente las dificultades siempre presupuestarias, financieras que tienen los estados y habitacionales que tienen los vecinos. Claro, también, ¿no? Y en este caso, ¿cómo no defender esos valores para que en tal caso ese dinero ingrese a las arcas del Estado y se use para fomentar viviendas sociales para quien realmente lo necesita? Sí, además la inequidad que se genera en esta circunstancia, cuando hay un vecino que se le otorga una casa que esperó tantos años, paga por su casa, por el terreno, lo que le haya sido adjudicado, y quien como puede, ahorrando, rascando, consiguiéndose una changuita para poder contribuir como se comprometió, y gente que tiene un poder adquisitivo totalmente más elevado, otras posibilidades, incluso dentro del ámbito político, lo consigue por izquierda y encima no lo paga. Sí, en realidad esperemos que el juzgado interviniente, que el juzgado de turno que está interviniendo es el juzgado de instrucción penal 2, a cargo del doctor Zaneta, el fiscal es el doctor Haynes. Bueno, están los elementos puestos a consideración de ellos, esperemos que se promueva la investigación, que se conozca la verdad y que si realmente
digamos, esta promoción de investigación, esta denuncia, no debe prosperar porque hay causas justificables, bueno, que se presenten y estén a derecho. Yo, en lo particular, lo que veo, creo que está sustentada la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el señor Pablo Grasso y María Ángeles Grasso, y también defraudación. Yo creo que es una maniobra defraudatoria a las arcas del Estado. Esa es la figura, digamos, jurídica con la que se los denuncia. Así es, en realidad la tipificación tiene, en la vista del fiscal debería establecerla, si es que no está de acuerdo, acompañar o ampliarla, porque en realidad acá estamos hablando de todo un grupo de personas que se conocían, puede haber tráfico de influencia de por medio, con lo cual puede haber que si se configura la asociación de voluntades para defraudar al Estado, para quedarse con lotes apreciados económicamente de una forma importante, estaríamos hablando que inclusive de acuerdo al Código Penal, digamos, las imputaciones pueden ser mayores. Sin duda, lo que inicialmente quisimos ser prudentes, para que justamente atrás de esto se vea que hay un interés realmente de defender los intereses del Estado y no una cuestión vinculada a diferencias políticas, como he visto que hay declaraciones del intendente queriendo desvirtuar o descalificar o confundir a la opinión pública. Yo creo que ante todo esto hay cosas concretas y a lo concreto tenemos que referirnos. ¿Cuáles son los plazos legales de todo esto, de esta ya denuncia, y ahora qué es lo que viene en cuanto a los procedimientos? Bueno, normalmente se espera que toda instrucción de investigación penal no sea, digamos, mayor a 1 año. Normalmente por la complejidad, por las personas involucradas, por las cuestiones técnicas que deben llevarse adelante, uno esperaría que en un par de semanas ya el fiscal debería responderle al juez y el juez debería resolver algunas medidas de investigación para impulsar la causa. En realidad todo tiene que ver con la complejidad y cada caso tiene su particularidad, pero yo no querría, digamos, abundar con cuestiones técnicas, pero en términos generales para la gran audiencia deberían ser un par de semanas, y esta investigación no debería llevar más de 1 año. Doctor Macaño, muchas gracias como siempre por su predisposición para charlar con nosotros, para profundizar en este tipo de cuestiones, y seguramente si hay novedades de esta denuncia o por cualquier otra que se vaya a efectuar. Nos dijo el otro día, de hecho, el presidente del IDUB, que había un cuerpo de abogados, pero que poco a poco se fueron yendo, fueron agarrando otros lugares, en algunas cuestiones no se quisieron meter, y lo ponderó también a usted por la predisposición que tuvo en este caso con este hecho en particular, así que seguramente en caso de ser necesario volveremos a consultarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y sin duda esto es importante que se esclarezca, que las personas expliquen concretamente cada cuestión, porque creo que la sociedad, todos los vecinos necesitamos que cada función del gobierno se cumpla, y que nadie otorgue privilegios o beneficios a gente que no le corresponde. Así que buenos días y gracias a ustedes. El doctor Sergio Macaño visitó Radio Nuevo Día, hablando, profundizando, conociendo algunos detalles más respecto de esta denuncia presentada en el juzgado de instrucción número 2 por parte de el IDUB, justamente con el patrocinio legal del doctor, por irregularidad en la entrega de lotes. Así que, Nica, no vas a poder hacer el cercado perimetral ese que me estabas contando. No, mentira. 10:57 de la mañana, esto es Arriba al Día, y escuchamos un poquito más de música, compartimos una breve pausa y enseguida continuamos con la propuesta radial de las mañanas de 100.9. Me alejo un poco de vos, luego de un rato vuelvo. Cambiaste la voz, tus ojos miran serios. Sentís que sos el cursor, la brújula y el viento, y que el mundo es cruel porque ocupa tu tiempo. Se consume la voz de gritar del vano al viento. No podemos nadar si tus ríos están secos.
este momento mi recuerdo es hoy. Lo busco y lo encuentro. Se consume la voz de gritar de mano al viento. No podemos nadar si tus ríos están secos. Se consume la voz de gritar de mano al viento. No podemos nadar si tus ríos están secos. Después que el día caiga, el instinto donde nos encaminará. Crepúsculo, noche y mañana. De nuevo, lo imposible, las ansias. Un nuevo libro en una lengua extraña, nuevos brazos que se entrelazan. Se consume la voz de gritar de mano al viento. No podemos nadar si tus ríos están secos. Se consume la voz de gritar de mano al viento. No podemos nadar si tus ríos están secos. ¡Hey! Canciones de Navidad para llenar tu corazón de alegría y paz. Canta con nosotros. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Pronostican que Argentina terminará este año con una recesión menor a la estimada. La OCDE aseguró que los indicadores de corto plazo muestran signos de mejora, aunque prevé una menor recuperación en 2025. El director de Ingresos Tributarios paraguayo dijo que cuando Cuader entró a Paraguay, dijo que era un asesor oficialista. El entrerriano dejó en claro su pertenencia política al ser detenido, pese a los intentos del gobierno de despegarse y señalar el origen peronista del senador. Cuader declaró que el dinero pertenecía a su secretaria, Yara Costa, y que era para hacer un negocio. Desde La Libertad Avanza intentaron despegarse del escándalo, señalando el origen peronista del funcionario al que el oficialismo puso como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y buscó ubicar como titular de la Bicameral de Inteligencia. Noticias al instante. El principal partido de oposición de la República de Corea votará la moción de destitución del presidente Yoon. Necesitará 8 votos de los 108 legisladores del gobernante Partido del Poder Popular para aprobar la moción. El River de Gallardo no pudo con San Lorenzo en el Monumental. River Plate igualó 1-1 contra San Lorenzo en un cruce pendiente de la fecha 24 y quedó a un paso de asegurar el boleto a la Copa Libertadores 2025 a falta de 2 fechas para la finalización del campeonato doméstico. Maxi Mesa adelantó al dueño de casa con un golazo e Iker Muniain convirtió un penal para señalar el marcador definitivo. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La fiesta de la vida es cada momento. Cada momento. Disfruta y viví intensamente estas fiestas 2024. Felicidades. Felicidades. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos un notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados de 15 a 20 con las más variadas propuestas para vos. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, saumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. La Nochevieja llega con promesas y sueños. Despedite del pasado con gratitud. Bienvenido al futuro con alegría. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Música para bailar y olvidar. Soltá tu espíritu, los mejores deseos de tu radio para vos en estas fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Attention, flight 605 to Tokyo is ready for departure. En Arriba del Día, son las 11 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué pasó? Me preguntaba mi amigo Dieguito, que nos escucha de San Luis, que hace como media hora que están de publicidad. Pará, hermano, ¿qué te pensaba, que vivimos del aire? Claro, estamos acá departiendo con los invitados, Zapate,
Lamento comunicarles, oyentas, que las partes más entretenidas de las entrevistas siempre suceden fuera de aire. Pero bueno, ustedes nunca lo sabrán. Se los cuento para que tengan un poquito de información de por qué por ahí se hacen un poco largos los cortes, pero no les voy a contar nada más. Le mando un saludo a mi amigo Dieguito, que nos escucha siempre, pero bueno, tenemos que vender, amigo, ¿qué se le va a hacer? 11 de la mañana, 13 minutos, y ya está con nosotros en los estudios de Radio Nuevo Día, el vocal por las escuelas públicas ante el Consejo Provincial de Educación, Pedro Cormac. Luego de lo que fue una sesión que volvió a darse en el cuerpo justamente del Consejo Deliberante de Educación, con los vocales, tanto por las escuelas públicas, privadas, la vocal por los padres y la dirección del propio Consejo, donde entre otras novedades salió publicado y ya está en Nuevo Día hace un par de días el calendario 2025 que convocará a los estudiantes a las aulas el 24 de febrero próximo en 2025. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Buen día, hace bastante que no charlábamos contigo. Sí, así es. ¿Qué tal? Buen día, un gusto poder estar acá, un saludo para los tres. Sí, por supuesto, siempre es importante además socializar algunas de las cuestiones que nos están sucediendo en materia educativa y en general, como hacemos siempre, terminando hablando en general de muchas cosas, no exclusivamente de una sesión, sino de aspectos en general que tienen que ver con la educación y que en realidad, digamos, atraviesan a toda la sociedad, ¿no? Sí. Son muchos y son históricos ya a esta altura las cuestiones deficitarias, ¿no?, de la educación en Santa Cruz, las cuales, bueno, a propósito del cambio de gestión hace un año ya, se presumía que iba a haber cambios en lo laboral, en lo infraestructural, en lo salarial particularmente. Y yo te pregunto, en este año que ha transcurrido desde tu lugar como vocal, si percibís que ha habido cambios, sobre todo en la cuestión infraestructural y laboral. Ha habido resoluciones que se cayeron, ¿no? Por ejemplo, la promoción asistida, que pretende, ¿no?, darle o reevaluar nuevamente la educación y el trayecto educativo, ¿no? Pero en líneas generales, ¿vos qué percibís de lo que ha sido este año en la educación santacruceña? Sí, con respecto, digamos, vamos a los aspectos por ahí más positivos y después entramos en las cuestiones que por ahí uno podría también cuestionar en cierto sentido, pero también dejarlo dentro de lo que es un contexto también nacional, ¿no? En términos, digo, de aquellas cuestiones que fueron muy significativas, vos hablabas recién el tema de la promoción asistida, pero además la derogación de la resolución 066 para nosotros fue muy importante, muy importante, fue de alguna manera también impulsada a partir de una demanda permanente desde lo sindical. Esta resolución, obviamente por ahí, para el que no está muy metido en las cuestiones educativas, tenía que ver con una especie de presentismo encubierto que teníamos y que te daba un puntaje absolutamente exagerado y que te llevaba a situaciones de no poder ni siquiera enfermarte, ¿no? Entonces, digo, esos aspectos hay que reconocerlos. En materia de infraestructura particularmente, yo creo que no han habido por ahí grandes cambios. Sabemos que han habido también a nivel provincial determinadas leyes que promovían que la celeridad en cuanto a inversiones, pero creo que seguimos teniendo muchos inconvenientes, ¿no? Obviamente que no podemos hacer responsable a una persona, creo que es todo un proceso. Lo que nunca hay que abandonar es ni naturalizar es lo que está mal, y en ese sentido me parece que hay todavía muchas situaciones que mejorar en la provincia. Son muchos años de abandono, en donde la educación sufrió una degradación muy importante, y es necesaria, digamos, esa transformación. Es necesaria esa transformación, para la cual hay que tener un proyecto. Eso es lo que por ahí charlábamos ayer también, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál es el proyecto?
hablemos un poquito de proyectos, porque digo, es necesaria la plata, por supuesto, porque sin inversión educativa, sin plata, es imposible cambiar algo. Pero la plata tiene que ir acompañada de ideas. La plata sola no alcanza, pero tampoco alcanzan las ideas solas. Entonces digo, tiene que haber una combinación ahí de decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de educación queremos? ¿Qué proyectos pedagógicos apuntamos? Ayer tuvimos una discusión fuerte con respecto al tema de la jornada completa. Nosotros, digo, hoy hay una discusión, no solamente en el país, sino en el mundo, sobre las jornadas simples o las jornadas completas, si es necesario mayor cantidad de días o es necesario mayor cantidad de horas en el día, o si es necesario menor cantidad, digamos, de horas, sí, o en qué horario, digamos, los chicos deben asistir a la escuela. Bueno, hay una discusión realmente importante, pero debemos darla, y a veces estamos tapados por papeles y lamentablemente las situaciones, las condiciones burocráticas terminan dejando de lado, digamos, lo principal, que es la política educativa pensada desde el hecho de decir, bueno, a ver, queremos que los chicos lleguen a séptimo grado sabiendo leer y escribir, y fundamentalmente comprendiendo textos, queremos que terminen los chicos el nivel secundario, pero en el medio tenemos situaciones que a veces generan mucha preocupación porque todavía no hay instrumentos legales claros y porque han habido muchos cambios en el año. Han pasado varios presidentes del Consejo Provincial de Educación, la vocalía del Ejecutivo todavía no está cubierta, tampoco está cubierta la Dirección Provincial de Nivel Inicial. Entonces digo, hay todavía situaciones obviamente, digamos, complejas. Pedro, Daría, precisamente te estaba escuchando cuando hablabas de proyectos, de estas nuevas autoridades que asumieron a nivel provincial en la cartera educativa. Uno tenía la impresión que estaba medianamente armado, que había un proyecto serio, pero si bien después nunca se conoció, después hubo recambio de autoridades, sí, y volvió a caer como una especie de nebulosa donde las ideas o las directivas no fueron claras, y cada vez que se ha consultado a alguna autoridad del Consejo Provincial de Educación, de algunos temas no hablan o tienen una floja respuesta que dar. Y en el medio también un año que no fue conflictivo, si bien la segunda parte del año comenzó ya por una lógica de ecuación de los tiempos económicos que vive el país, pero da la impresión que todavía sigue habiendo mucho camino en este nuevo gobierno y en estas nuevas autoridades del Consejo de Educación, que tienen que sacarse el viejo traje y ponerse un nuevo traje y adecuarse a que los tiempos han cambiado, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Igual el conflicto a veces es visible y a veces es un poco invisible, ¿no? Digamos, el conflicto en general o las contradicciones en general siempre están sucediendo. A veces no la vemos tan presente, ¿no? Digo, porque una cosa es cuando vos decís, bueno, ahí si lo digamos, nosotros lo referenciamos en función de la cantidad de días de medidas de fuerza y todo eso, podemos hacer un análisis mucho más claro y en relación a otros años. O sea, bien subyace porque los edificios. Claro. El tema venía. Obviamente. El tema es que, digamos, la sensación es que cuando existen tantos cambios también, nunca es como que se termina de solidificar una idea, porque más allá de que sean por ahí dirigentes de un mismo gobierno, no necesariamente tienen la misma mirada, y más allá de que sea un cuerpo colegiado, también es fundamental, digamos, en este caso las autoridades del Ejecutivo, cómo se relacionan no solamente con el resto de las autoridades políticas, sino también fundamentalmente con el corazón del sistema educativo, que es la escuela. Yo creo que, insisto, hay muchísimas cosas que resolver. Yo nunca dejo de lado el contexto nacional, ¿no? Digamos, obviamente no le saco responsabilidad porque por algo, digamos, la propia Constitución Provincial marca la autonomía de las provincias en materia educativa, pero sabemos también que a nivel nacional directamente ya la educación está pensada desde un principio
absolutamente antagónico a una mirada de una educación realmente de calidad, por lo menos mi impresión. Ya directamente no tenemos ministerio, hay secretaría, la inversión en muchos casos pasa por tratar de que las empresas tengan un rol mucho más protagónico. Bueno, situaciones que realmente marcan, ni hablar de las cuestiones universitarias que ustedes conocen y han visto, digamos, en cuanto a los presupuestos, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar, digamos, que acá hubo un gobierno que asumió la responsabilidad de transformar fundamentalmente aspectos vinculados a la educación y a la salud, ¿no? Digo, fue parte esencial, de su eje de campaña. En realidad, digamos, de su eje de campaña. Entonces me parece que eso no se puede dejar de lado, y en este sentido, digo, la situación de la infraestructura es un aspecto clave, pero también, en realidad, digamos, la inversión implica capacitaciones, implica titularizaciones, implica, digamos, tener recursos humanos importantes, en cargos importantes, bueno, un montón de situaciones que a veces se hacen a las apuradas, se toman determinadas decisiones. Yo creo en eso, ¿no? Digo, cuando yo tomo la decisión de que Héctor no está más y tengo que poner a otra persona, ya tengo que tener en claro qué persona va a estar y por qué, ¿no? No, no está más Héctor y ahora empiezo a ver y a buscar en un abanico, digamos, inmenso. No. Por eso digo, a mí me parece muy importante el hecho de proyectar, y obviamente la sesión de ayer tiene que ver con una planificación del año que viene, pero son planificaciones móviles, hay cosas que se pueden modificar, que se pueden cambiar, como una planificación que cualquier maestro o profesor hace en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, realmente digo, hay muchísimas cosas por hacer. Hay el tema de... ¿Por qué? Porque también hay doble vara en toda la comunidad educativa. Yo no voy a hablar exclusivamente de que todos los responsables de la educación son 3 o 4 personas. Ni antes lo dije, ni lo digo ahora, ni creo que lo diré en el futuro. Creo que la sociedad en general es responsable también al comprometerse o no de qué es lo que pasa con la educación en su provincia. Y en ese sentido, a veces hay una doble vara en el sentido de decir, bueno, en algún momento, bueno, vuelve la repitencia, todos los padres contentos, porque antes pasaban con, no sé, 20 espacios. Y obviamente que estaba muy mal eso, porque no había ningún tipo de regulación, más allá de las cuestiones de la pandemia, etcétera. Pero ese mismo padre que aplaudía en un determinado momento, cuando su hijo está por repetir, empieza, digamos, a cambiar el discurso. Y ahora para padres en general, ¿no? Entonces digo, a veces no se tiene una mirada realmente que tenga que ver con pensar a la educación más allá de lo que pasa alrededor mío. Y en general, no solamente pasa con la educación, pero la educación es diferente a todo el resto, creo yo, ¿no? Digamos, lo mismo que la salud. Y nosotros tenemos una mirada y uno también es parte de eso, ¿no? No es que los padres, uno es padre. Entonces, digo, desde ese lugar me parece que uno también debe tener una mirada mucho más amplia y no quedarse exclusivamente en lo que pasa alrededor suyo, ¿no? En su familia o en su situación, digamos, más cercana. Bueno, pero de alguna manera es el ámbito inicial, ¿no? Donde las preocupaciones y las ocupaciones comienzan, ¿no? Si al sistema educativo, las familias, que son las que lo componen, ya sea individualmente o juntándose la comunidad educativa diciendo, che, tenemos este problema, necesitamos que lo solucione. Si no hay iniciativa en ese sentido, es muy difícil que las cosas cambien. Y en muchos casos uno asiste a que la escuela es el depositario del pibe en un rango horario para que yo tenga tiempo para hacer mis cosas. Después, si tenés tarea o si aprendiste, queda en última instancia y no es lo esencial en muchos casos, y es un poco de arriba para abajo, pero de abajo para arriba, es como el desfasaje que hay, ¿no? En materia educativa y donde se termina reflejando, ¿no? Todos estos años de
abandono. Sí, ¿no? de abandono, de degradación, como decía yo, digamos, en el sentido de que ahí sí hay responsables, y me parece que hay una mayor responsabilidad de las autoridades políticas, pero no hablo de un gobierno en particular, hablo, digamos, de décadas. Una cuestión sistémica. De sistémica, exactamente. Pero es cierto lo que vos decís, digo, acá se necesita, digamos, de una participación. Ahora, yo la participación la tengo que dar. Porque cuando ayer a nosotros nos presentan, miren, en realidad queremos suspender o dar de baja cuestiones vinculadas a la jornada completa, ok, ¿con quién lo consultaron? ¿Con los supervisores, con los directivos y los docentes? ¿Y los padres? Sí. Entonces digo, bueno, por ahí capaz que haya padres que no quieran responder, pero vos tenés que hacer la consulta. Entonces digo, no es una cuestión exclusivamente de decir, bueno, acá hay 5 o 6 intelectuales que pueden definir absolutamente todo y el resto quedarse tranquilo que las cosas van a ir bien. No, uno tiene que ser parte. Y para ser parte tiene que, insisto, participar. Si no participa, claramente está quedando afuera de algo muy importante. A veces es una decisión personal el no participar, ¿no? Y a veces por cuestiones ajenas, porque nos pasa, digo, esto tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Dicen, bueno, sí, perfecto la jornada completa, porque yo necesito en realidad, digamos, tener a mi hijo a la mañana y a la tarde en algún lugar por mis cuestiones, digamos, laborales o lo que sea, ¿no? Y no está pensado tanto desde el punto de vista pedagógico, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿cómo? Claro, exactamente. Entonces, digo, ahora, sí hay personas que tienen que pensar la cuestión pedagógica. Y hay personas específicamente, digamos, formadas, que tienen que estar pensando esas cosas. Si no las están pensando y en realidad se atraviesan situaciones que tienen que ver con las internas partidarias, con los cambios de gestiones, porque no sé qué, porque a este tal cosa, porque a este tal otra, y bueno, perdemos el objetivo a futuro que debemos tener y que nos atraviesa a todos, y quedamos en cuestiones en realidad, digamos, que terminan durando muy poco tiempo, vienen nuevas autoridades, cambian todo. Sí, es un síntoma más de la argentinidad, de la apatía, ¿no? Sí. De la apatía, de la falta, digamos, del compromiso ese de decir, che, bueno, a ver, hay que moverse. Sí, porque además, en definitiva, siempre la discusión en torno del ámbito educativo gira en cuestiones coyunturales y nunca se puede establecer. Y te lo pregunto a vos porque, digo, estás en un lugar en el que has salido del aula, digamos, y podés salir de ese embrollo diario y verla desde otro lugar. Y cuando Santa Cruz se ponga algún día, los actores, toda la comunidad educativa, docentes, padres, directivos, a debatir el sistema que ve o la modalidad que simplemente de acá a 5 años ya vamos a estar desfasados 50 años del resto del mundo y vamos a seguir corriendo la de atrás. Posiblemente, pero como esta, digamos, es como en cualquier construcción, porque acá es como que estamos en el subsuelo, ¿no? Pensarnos desde ese lugar. Posiblemente podemos aún bajar más, pero tratemos, digo, si uno quiere transformar algo tiene que tener un optimismo racional, quiero decir, ¿no? Digamos, una cuestión de decir, bueno, vamos a ser optimistas por ser optimistas, no. Pero sí el hecho de que si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer las cosas pensando en que puede haber, que hay cosas por mejorar, pero no hay que irse a Finlandia para saber que hay cosas por mejorar. A veces uno compara con las mismas provincias, con otras provincias, digamos, del país. Como hay cosas por mejorar, hay conquistas que se han logrado, hablo en este caso del punto de vista docente, por ejemplo, que otras provincias no tienen. Entonces digo, hay que buscar un equilibrio. Y en ese sentido, me parece que mientras más cabezas estén pensando la educación de Santa Cruz, es mucho mejor. El autoritarismo, la persecución, que existió durante mucho tiempo, ¿no? Nosotros tenemos el ego, exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos compañeros procesados, sumariados, que han sido perseguidos por pensar diferente. Digo, eso no es propio, digamos, de un sistema democrático. Después se llenan la boca hablando de democracia, de la participación, y en realidad, digamos, las definiciones siempre terminan siendo totalmente arbitrarias en muchos casos y unilaterales, ¿no? Entonces digo, desde ese lugar me parece que nos tenemos que pensar como comunidad. Digo, tampoco
esto es la provincia de Buenos Aires, que tiene 1 millón de escuelas, son pocas las escuelas, son pocos los docentes, son pocos los alumnos en relación en cuanto a la cantidad, ¿no? Entonces digo, ¿por qué si tenemos esa posibilidad y la posibilidad de sumarle recursos, ¿no? Tanto humanos como materiales, no podemos pensar que de acá a 5 o a 10 años, que en términos educativos no es demasiado, las cosas pueden estar mucho mejor? Ahora, para eso tenés que proyectar. Si no tenés un proyecto y hay una inestabilidad permanente, es muy difícil, claramente, porque no sabés si hoy estás, si mañana no estás. En el caso nuestro, bueno, son 4 años de gestión, nosotros estamos terminando a principios del 2026, y lo que tratamos de hacer es llevar proyectos, plantear denuncias, en algunos casos que creemos que obviamente, digamos, atacan determinados derechos, o miradas sobre la educación en términos generales, pero obviamente somos minoría dentro del Consejo Provincial de Educación y no somos la patronal, y el Ejecutivo es el que define la política educativa, pero para eso a veces pareciera, digamos, que hacen falta asesores en muchos lugares. Yo creo que no solamente en educación, en términos políticos en esta provincia, pero no el asesor, digamos, vinculado a lo especulativo, sino el asesor, digamos, en materia. Sí, un técnico. Claro, exactamente, gente que realmente esté preparada para poder debatir algunas cuestiones que transforman simplemente y de manera tan superlativa la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, digo, el no acostumbrarnos a vivir en una sociedad mediocre, ¿no? Creo que eso es lo que necesitamos todos. Para eso se necesita gente capaz, gente con ganas, gente, digamos, que no esté apática, que no esté aburrida, que diga ya está todo y tiro la toalla. Y por eso es fundamental seguir peleando día tras día, tratar obviamente, digamos, de mejorar, de ya no quedarnos con la idea de que, porque por ahí en otras épocas, nosotros somos por ahí los más viejitos acá en la mesa, pero en nuestra época, digamos, la educación implicaba, iba de la mano con la movilidad social ascendente. Situación que hoy por ahí dice, bueno, si termina en algunos casos, no lo digo en todos, muchos padres por ahí sí lo piensan como una posibilidad, pero además no solamente de movilidad social o económica, sino también de la oportunidad de crecer desde el interior, de lo personal, desde la formación. Y habrá otros padres que por ahí en realidad sinceramente no lo ven, porque saben que lamentablemente no tienen la oportunidad de que sus hijos puedan seguir estudiando, o que hay atajos que te llevan y que el título, aunque sea, digamos, en 1 mes y medio que lo hayas recibido y por sobre, te implica, digamos, un plus en tu salario. Entonces digo, bueno, hay un montón de situaciones. Lo cierto es que, bueno, también hubo predisposición, esto hay que decirlo, en el día de ayer, en cuanto a algunas cuestiones que nosotros planteamos con respecto al tema de los días sábados, con respecto también a esto de la jornada completa, que te decía, digamos, en las escuelas rurales y en las escuelas urbanas, de volver a comisión. Sí, esperamos que algunos de los proyectos que hemos presentado realmente, digamos, también puedan ser aprobados, más allá de todos los cambios de gestiones, y que siempre el responsable en todo ámbito pareciera que es el que está el que estuvo antes, ¿no? Entonces digo, sí, está bien, ok, el tema de la repitencia, que puede ser uno de los grandes problemas que se pueden llegar a generar hacia fin de año, principio del año que viene y el otro año. Entonces digo, está bien, pero el tema es que esas situaciones, digamos, hay que prevenirlas, y no es que la gente va a decir, no, en realidad, digamos, acá ahora nos damos cuenta que los responsables fueron los que estuvieron hace 3 años. No, te van a ir a golpear la puerta a vos. Sí, ¿cómo que me dijo claro, porque ya pasó un tiempo importante, y cuando vos cambiaste y planteaste algo para modificar, bueno, esa modificación tiene que tener un sustento. ¿Qué cuadro percibís para el año que viene, el panorama de inicio de clase? Porque lo primero que está subyace o está latente es que se va a comenzar, el nuevo espacio que ha ganado la conducción en ADOSAC quiere comenzar cuanto antes el diálogo con el gobierno provincial. Y en este marco, ¿cómo ves el desarrollo que puede llegar a tener con todo esto que has mencionado vos, que se ha tratado de promover desde el Consejo Provincial de Educación en cuanto a
programas, en cuanto a una mejora en distintos aspectos, como por ejemplo esto que se ha derogado, ¿no? De la competencia. Mira, todo aquello por ahí que implique la relación entre el gobierno y la nueva conducción provincial de DOSAC, que obviamente, digamos, por ahí a mí no me corresponde, además es como que de alguna manera plantear algo que obviamente, digamos, una hipótesis, claro, es muy hipotético. Y en ese sentido, bueno, digamos, creo que se asume ahora a partir del día 1. Pero para nosotros es también como oposición que vamos a hacer en este caso, digamos, como agrupación, importante ver cómo se maneja la nueva conducción. Obviamente que representamos modelos sindicales diferentes, modelos sindicales muy diferentes, ¿no? Digamos, unos asociados a los partidos políticos y otros independientes. Pero más allá de esa cuestión, en realidad lo cierto es que por encima de todo para nosotros está siempre nuestro sindicato, ¿no? Y la alternancia es algo fundamental en la democracia sindical. Por lo cual, bueno, como siempre va a depender de las asambleas y de los congresos, y eso no se va a modificar, ni se va a permitir que se modifique. Creo que en última instancia va a ser legítimo. No sé si después los resultados o no serán buenos o malos, ojalá sean los mejores, porque obviamente, digamos, nos afectan a todos los docentes, pero yo veo, digamos, un año complejo en términos no solamente de la provincia, sino a nivel nacional, por diferentes situaciones y por políticas de ajuste que realmente, digamos, cada vez están llevando a una situación más crítica, digamos, a gran parte de la sociedad, ¿no? Y eso termina teniendo un resultado importante, digamos, a la hora de el proceso de educación, y donde hay realmente, digamos, se intente o se pueda lograr algún tipo de aprendizaje significativo. Por lo cual, para mí, realmente, digamos, el año 2025 va a ser un año de mucho conflicto. Insisto, a veces lo lamentable de todo es cómo se mezclan y se cruzan a veces en años también electorales, intereses, que en realidad, digamos, terminan haciendo daños a todo el tejido social, ¿no? Entonces, ojalá exista esa responsabilidad y esa capacidad política de saber que, bueno, que uno tiene que ser crítico frente a lo que considera que está mal, y también si hay cosas que se hacen bien, decirlas. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún tipo de inconveniente. Lo hicimos en la gestión anterior. No eran muchas tampoco las cosas, pero cuando las hubo, me acuerdo del DICEP y algunas otras cuestiones más, las dijimos. Un poquito más. Pero la dijimos, pero sí, el hecho de lo bueno es tener esa tranquilidad. No sé si es moral o dónde está esa tranquilidad, pero está esa tranquilidad de no estar dependiendo de la bajada de línea que te hagan, o del interés político por algún determinado cargo, o qué va a pasar con el partido y la alianza de tal cosa, no. Sí, o el acuerdo de tu secretario general con el gobierno que te exactamente. Entonces, no es que nosotros decimos lo que se nos antoja, no, porque así es como que suena, digamos, muy también, en realidad, digamos, muy prepotente, pero sí el hecho de tener esa libertad de pensamiento, que creo que es fundamental para no solamente transformar la educación, sino a partir de eso poder transformar la sociedad. Pregunta de oyente respecto de tu opinión sobre la adhesión de Santa Cruz al acuerdo 471 del Consejo Federal de Educación sobre el compromiso federal por la alfabetización, si es que ha sido tema de debate. Eso por un lado, y el otro, si educación, si sabes si educación va a adherir al asueto por el aniversario de Gallegos, como pasó en Caleta, Olivia. Sí,
en realidad, digamos, no se trató el tema de lo de Río Gallegos. Ayer también me lo consultaron a eso. Pero bueno, seguramente hoy ya habrá algún tipo de información con respecto a lo del asueto específicamente de Río Gallegos, como ha pasado en otras localidades. Sí. Lo otro, nosotros lo que vemos es a nivel nacional la convalidación de la mayoría de las propuestas que nacen del Consejo Federal de Educación por parte, digamos, de este gobierno. No he visto ninguna postura que desafíe de alguna manera alguna definición nacional. Entre ellas, el inicio de clases. El inicio de clases, vieron que es el día 24 de febrero. Sí. Bueno, el 24 de febrero, por una definición del Consejo Federal de Educación, empiezan las clases en todo el país. No es una decisión de la provincia de Santa Cruz, por lo cual la provincia de Santa Cruz adhirió a la definición, digamos, nacional. Entonces, obviamente, el plan de alfabetización, en base, digamos, por ahí a veces hay muchas cosas de educación que terminan relacionadas también con otro tipo de acuerdos políticos que van por afuera de la educación y que sabemos que, bueno, tienen que ver con las relaciones existentes entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que es un tema complejo, digamos, para analizar y que no sé si a mí me corresponde, ¿no? Seguramente no me corresponde. Bueno, si querés. No, me llaman la atención algunas votaciones, ¿no? Digamos, extrañas, digo, sí. Pero en el tema de temas así muy complejos y muy sensibles para la sociedad en general, claro. Y que cuando vos tenés en realidad una línea de pensamiento, digamos, de un lado, del otro no uno y uno, como exacto, pasan diputados. Exacto. Pero bueno. ¿Los docentes cuándo deberán presentarse si las clases empiezan el 24? El día, uno termina hablando siempre del periodo común, sí. En realidad, digamos, pero no hay que dejar de lado el periodo especial porque sí. el periodo especial es la localidad del Chaltén. Ajá. El periodo común, en realidad, el personal docente es el día 10 de febrero, exactamente. Este año habíamos vuelto el día 14 después de carnaval, sí, lo que pasa es que ahora carnaval está en marzo, y los equipos de gestión el día 7 y bueno, digamos, el receso invernal son las últimas 2 semanas de julio, como suele suceder, y el último día de afectación es el 19 de diciembre. Eso en lo que es el periodo común. Y en el periodo especial, recordemos que es solamente la localidad del Chaltén, el personal docente se presenta el día 22 de enero y el inicio del ciclo lectivo es el 5 de febrero. Obviamente ahí el receso invernal es diferente, es del 30 de junio al 31 de julio, es un mes completo, exactamente, por eso se presenta antes, y el último día de afectación es el mismo que el periodo común. Perfecto. Pedro Cormal nos visitó en Radio Nuevo Día, vocal por las escuelas públicas en el Consejo Provincial de Educación. Hemos charlado largo y tendido a propósito de la educación. ¿Qué hemos resuelto? Nada, pero está bueno ponerlo en cuestión y que forme parte del debate también de ustedes del otro lado, como por ejemplo Cristian, que nos hacía las consultas pertinentes. Muchas gracias como siempre, Pedro. Un gusto, no, por favor, gracias, un gusto para mí. Vamos a una breve pausa y enseguida venimos con la última entrevista, también con Karina, desde el Consejo Deliberante. Me estoy confundiendo de consejos. Hay movimiento en el Consejo porque... ¿Arde el boliche? ¿Cómo? Parece que sí, che. Los concejales oficialistas, Camus y Chávez, sí, pretenden debatir el presupuesto 2025 sobre tablas, es decir, el presupuesto municipal, digamos, la audiencia. Lo proponen sí, ahí y se debate. No sé si todos los concejales tengan los elementos suficientes como para analizarlo rápidamente y debatirlo. Pidió la reconsideración, Chávez, hubo 3 votos por lado, y Jarque Aravena, el presidente del Consejo, desempató con un voto a favor de la propuesta de Martín Chávez. Empezaron los reproches, que toque el otro, bla bla bla, cuarto intermedio. Ahora, Jarque Aravena tomará la misma postura cuando se elijan las autoridades, ¿o qué va a pasar? Nos dicen que una concejal fue bastante arreglada para la foto, y bueno, capaz que le gusta salir, ¿no? Vamos a estar citando a Karina Taberna en un ratito nada más, desde el móvil de Nuevo Día, pero ahora escuchamos música. Sí. Y si todo sale bien, hablaremos con Adriel Ramos. ¿No salió o salió? No ha salido. Está ahí, queriendo asomar. Enseguida vamos a la vereda a fijarnos si llueve, mientras te compartimos buena música. Quédate.
La Navidad en familia es un tesoro inolvidable. Es un tesoro inolvidable. Crear recuerdos de los mejores y brindemos por un buen 2025. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. De la mañana, 52 minutos. Qué rápido que ha pasado esta jornada aquí en el 100.9. En este caso nos vamos hacia el Centro Cultural de nuestra ciudad, el Centro Cultural o el Complejo Cultural Santa Cruz, porque allí se desarrollará una muestra de arte llamada La Calle en Bellas Artes, que tiene que ver con el arte callejero y sus distintas expresiones, y los artistas callejeros que tenemos en nuestra ciudad, los muraleros, grafiteros, que son muchos y muy buenos, y que en muchos casos han sido contratados hasta incluso por empresas privadas para embellecer sus predios, sus paredones, intervenirlos artísticamente, y en este caso tienen su espacio dentro del Complejo Cultural Santa Cruz. Por ello, estamos en comunicación con el secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos, para hablar de esta propuesta llamada La Calle en Bellas Artes, que comienza hoy. Buen día, Adriel. De este lado, Héctor, Rodrigo y Julián saludándote y agradecidos una vez más por poder charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia. Buenos días, Julián, Héctor. Gracias por el llamado. Gracias por la paciencia, igual, porque estaba pautado esto para las 11:30, pero bueno, se estiraron las notas anteriores y bien, hay que corresponder también con el agradecimiento. Está bien, bueno. Contanos un poco de esta propuesta, cómo nace. Has congregado a muchos artistas de nuestra ciudad, que uno habitualmente los ha visto intervenir paredones y que ahora, digamos, tienen su espacio y su reconocimiento también, porque cambian las condiciones de trabajo, también el lugar donde se los exhibe y donde de alguna manera se valoriza el arte que ellos hacen, y se ha dispuesto justamente que puedan exhibir allí su labor. Sí, creo que es como vos decís, Julián, lo que permite estos espacios es legitimizar el trabajo, en este caso, de los artistas de la calle. Que esta muestra tiene dos cuestiones importantes. Uno es que se vuelve a abrir la sala Alfredo Portillo, es una sala histórica dedicada a las artes visuales de la provincia y de Río Gallegos. Ya habíamos inaugurado, vuelto a abrir básicamente la sala Santa Cruz, y son las dos salas históricas de artes visuales que tiene nuestra comunidad, además de obviamente el Museo Menicelli y otros espacios que funcionan. Pero son dos salas históricas, una de las primeras dedicadas a las artes visuales de nuestra ciudad. Entonces tiene ese contenido importante que es la apertura con una muestra nuevamente. Y segundo, que la muestra abarca la historia del arte callejero y del muralismo en Río Gallegos, principalmente porque los que casi son pioneros de este tipo de arte son los calimocho, los que vivimos en Río Gallegos los 80, los 90,
recordamos, están de alguna manera en nuestra memoria colectiva, ¿no? Sí. Nuestro imaginario, los murales que son como crónicas de la calle y también con contenido social. Y bueno, eso es algo que quería destacar, la presencia y el reencuentro de Calimocho en esta sala. Qué bueno. Y Adriel, ¿cómo se ha dado? Porque uno siempre le quedó la duda que se borraron muchos murales de Calimocho, y siempre le quedó la incógnita qué había pasado con el artista o con este grupo de artistas callejeros. Bueno, justamente es eso, Héctor, lo que a nosotros desde la gestión nos hacíamos las mismas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y yo personalmente conozco a Jorge Ojeda, que es uno de ellos, y empezamos a conversar, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con los Calimocho? Y empezó un poco a surgir esta idea, ¿no? De volver a traerlos. Nunca habían hecho una exposición en una sala. Siempre su escenario y su lienzo fue la calle, ¿no? Uh-huh. Y la calle y el arte callejero en las artes, en la pintura, en el muralismo tiene esta cualidad. A veces es efímero, ¿no? Sí. Porque van pasando cosas, se va interviniendo, o se sigue vandalizando, o simplemente se pinta y desaparece. Entonces, la intención era justamente traer a la memoria, apelar a la memoria y traerlos nuevamente, y logramos que se junten, no todos, porque no todos están en Río Gallegos, y se juntaron para esta exposición, y estamos trabajando en un documental justamente que va a hablar sobre la historia del arte y el muralismo en Río Gallegos. Para esto, para que no se pierda, ¿no? Para que esté presente y quede registro de toda esta historia. Qué bueno el rescate y también el reconocimiento, ¿no? Para estas personas que en muchos casos o durante muchos años fueron vándalos, ¿no? No eran conocidos o reconocidos como artistas, sino como, sobre todo los Calimochos, ¿no? En aquel entonces donde ellos eran exponentes capaz muy en soledad de este tipo o contestatarios de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y se los demonizaba más que se los reconociera, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y la calle era su espacio, y es verdad, con cierto, por ahí uno piensa, lo ve de esa manera, ¿no? Con vandalismo, o no lo sé, es arte, qué sé yo, es la vida del arte de la calle, ¿no? Uh-huh. Y el artista, por hacer su arte, lo da todo, ¿no? O sea, no encuentra los límites, y eso es importante destacar de este tipo de arte, que a pesar de esto, de la clandestinidad o del anonimato, no dejan de hacerlo, y lo hacen realmente por el arte. Así que eso es lo que hay que poner en valor, y forman parte después de la vida cultural y artística, porque todos lo recordamos. Hablábamos también hace unos días con Diego Roa, que Diego Roa es un artista de renombre, nacido en San Julián, que estudió en Río Gallegos, hoy vive en Buenos Aires y ha tenido reconocimiento internacional. Y Diego cuenta que en la adolescencia él veía los murales de Calimocho y se iba a su casa inspirado a pintar. Entonces, esto también la importancia de los artistas en la comunidad para también inspirar y dejar legado, ¿no? Uh-huh. Hoy a las 7 de la tarde comienza o se inaugura formalmente esta exposición. Hoy a las 7:30, sí, hemos recuperado un espacio más para la cultura, para lo público, ¿no? Un espacio público más para la comunidad, y es esta sala Alfredo Portillos, que es un histórico, también lleva el nombre de un histórico artista argentino de la generación de los 13, allá de los 70. Así que invitar a todos a venir al espacio cultural, a disfrutarlo, a cuidarlo, porque es para la comunidad, y en una muestra que tiene mucho valor simbólico, porque, bueno, como decíamos, participan los Calimocho, que son históricos, y artistas actuales, porque está también Topaya, que es un gran talento de nuestra ciudad, que hoy lo vemos en la calle. Vemos varios murales de Topaya en la calle, Daniel León, Gaby Pérez, que no es arte callejero lo de Gabriel Pérez. Gabriel es un artista y docente que hace arte comunitario y relacional. Eso es muy bueno, porque permitió que muchos visitantes trabajen en el proceso creativo, y hoy lo vamos a ver en las salas de arte. También están el grupo CMTCAS, que es Valeria Contreras, Valeria Quirós, Mariano Yarzún, y los hermanos Correa. Los hermanos Correa son dos jóvenes talentosísimos de Río Gallegos, Curi y Leandro Correa. Uno es muy conocido como El Perro, y también están presentes con lo que tiene Leandro es mucho talento, mucha técnica, y
y está presente también en la exposición. Todos artistas actuales muy activos que están en la vida comunitaria y urbana de Río Gallegos principalmente. Qué bueno, entonces quedamos todos invitados al Complejo Cultural. Hoy formalmente a las 7 de la tarde será inaugurada. ¿Y hasta cuándo estará la muestra? Las muestras por lo general duran 2 meses porque se programan después visitas guiadas principalmente con las escuelas o con grupos para que justamente se pueda aprovechar. Así que va a estar hasta mediados de febrero la muestra. Se inaugura formalmente hoy tiene la posibilidad el público de compartir con los artistas, de conocerlos, de conversar, y tiene una sorpresa la muestra. El que venga va a encontrar algo que nunca se hizo en el Complejo Cultural, así que los que quieran vivir esa experiencia están obviamente todos invitados. Perfecto, Adriel, muchísimas gracias por tu tiempo siempre y estaremos dándonos una vuelta para ver las obras allí expuestas. No, muchas gracias a ustedes por acompañar y ayudar a difundir las actividades culturales. Adriel Ramos, secretario de Estado de Cultura, pasó por Radio Nuevo Día contándonos justamente las novedades de esta propuesta llamada La Calle en Bellas Artes. Una conjugación de el arte callejero, los museos también, y los muchachos pasaron de los paredones a los lienzos y allí desarrollaron, ya hace 2 semanas vienen trabajando exclusivamente para esta muestra, así que es una buena propuesta para disfrutar a partir de hoy y hasta febrero, así que tenés tiempo para hacerlo. Sí. El origen de la palabra calimocho, sí, me quedo pensando, ¿es el mismo que se le da al de la bebida, la famosa bebida? Claro, vino con Fanta, vino con tinto, gaseosa. Vino tinto y Coca-Cola, con hielo, claro. 50-50. Era el combustible de los muchachos en aquel entonces, me parece, para pasar esas tardes, noches de frío mientras estaban interviniendo en una pared. Qué lindas obras. Rápidamente pasaba, vos no eras residente de aquí, pero había muchas paredes donde en algunos había mensaje y en otras decía directamente la palabra calimocho, y era una pared en muchos casos que vos pasabas un día en la tarde y estaba ahí, capaz que con algunos graffiti o con algún te amo suelto, te amo Gloria, y de repente al otro día vos pasabas y estaba todo intervenido, y eran los muchachos que lo hacían express porque también no estaba bien visto. Hoy vos pasás por una pared, sí, ves que los muchachos están pintando, están con su escalera, lo hacen con tiempo, con tranquilidad, porque saben que nadie lo va a joder. Bueno, en esa época no era tan así. Era una intervención más que nada. Claro. Hecha bajo la inspiración del calimocho. Exactamente, de los 3 artistas que componen, si no me equivoco, calimocho. Por momentos fueron más. Luego, bueno, crecieron los muchachos, se dedicaron a otra cosa, pero ahora han vuelto a ser convocados. ¿Aprobás el calimocho? ¿Lo tomás? Ya no tanto, pero he sido... ¿Ha sido sí. con vino tinto bueno o con vino tinto... Pero si van a mezclar vino con gaseosa, ya de por sí no tiene por qué ser bueno. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que en el asado se hace un vino bueno y le meten Fanta, le tiran... Un trago de vino y sentirte ángel, decía uno de los muchachos justamente de Calimocho, según me cuenta Cacho Álvarez, que además me comparte, Cacho, un material histórico, antológico, de la única entrevista, cree él, que se le hizo a Calimocho y que salió justamente publicada, si no me equivoco, en La Dementa, segmento cultural que él hacía justamente, en este caso una entrevista que hace Cacho y Silvia Cárcamo, según firman abajo, y que, bueno, hablan de bastante o charlan respecto de quiénes integraban Calimocho. Por ejemplo, mirá, ¿cuánto de crítica social hay en las pinturas de Calimocho? Un 80%, contestan. Y el 20% que queda, diluvio, ganas de hacer algo. Esta nota es... no tiene fecha de publicación, ahora seguramente me dirá Cacho de cuánto es, del año 2000. ¿Y qué dice la gente? ¿Los encontraron pintando alguna vez? Sí, riendo y recordando un susto, contesta uno de ellos. Una vez yo estaba agachado revolviendo pintura y vi un borceguí con pantalón camuflado.
Era la GOE. ¿Qué están haciendo? ¿Pintando? Y un día estábamos en la ría, dice, y pasó un auto. Fantasma de miércoles, le gritaron desde el auto. Para hacer el mural de los mineros fue jodido, dicen. Teníamos que hacerlo rápido y rajar. Cada uno iba con su tacho y su pincel y sabía exactamente qué tenía que hacer. Ni nos miramos, ni nos hablamos esa noche. Cada uno pintó en 10 minutos y disparamos para distintos lugares. Más tarde nos encontramos en la casa de uno. Y otra vez que estuvo picante fue para el cierre de campaña, que nosotros no nos habíamos dado cuenta y salimos a hacer el mural en homenaje a Raballo en Alcorta, esquina Chacabuco. Estábamos arrancando afiches de la esquina y andaban todos de pegatina, recuerdan. Al principio me acuerdo que decían que era una secta satánica. Antes del mural de Raballo había uno con una laucha de calimocho también. Y escuchaba comentarios. ¿Sabés por qué no los manchan? A mí me dijeron que si los tocaste pasan cosas. Son brujerías. Como que los murales estaban embrujados. Y cuentan también que frente al cementerio, en la Plaza de los Poetas, hermoso mural había. Había un gato pintado. Sí. Y decían que estaba al frente porque el gato tiene 7 vidas. Estaba donde está la cancha de pádel. Exacto, dentro de la cancha de pádel. Hay una verdulería y enfrente hay o lo que queda, una cancha de pádel y estaba pintado ahí adentro. Me encantaba ese mural. Y también Cacho Álvarez se acordaba, yo no me acuerdo, pero había muchos murales. Había uno donde le daban la bienvenida al siglo XXI. ¿Verdad? ¿Dónde? En la Plaza del Gaucho, ahí en Avenida Lisandro Latorre, en la intersección de... Yo recuerdo que había unos, si no me equivoco, sobre Munster y Urquiza, donde estaban el 25 de mayo, barrio 25 de mayo, había uno pintado muy lindo, no me acuerdo, no sé si ese era uno que tenía un pez. Sí, me parece que sí. Bueno, nosotros tengo la fortuna de que antes de este encuentro, en un espacio donde trabajo, habíamos podido contar con ellos para la realización de un mural sobre qué buenos artistas, sobre los desaparecidos. Qué buenos artistas. Hay que pintar un mural en Alcorta y Chacabuco, ¿eh? Sí, y hay que pintar un mural y rapidito y en esas circunstancias que se daban, ¿no? Perdón, Alcorta y Chacabuco, que la esquina, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero Alcorta y Chacabuco, que está la casa de gobierno ahí, una cuadra antes, en la esquina de la Alcorta y Chacabuco es en la esquina de la caja de servicios. Exactamente. Bueno, igual, está ahí la policía, está todo, es una zona vigilada es. Y más en época de campaña. El tema es que por aquel entonces también, ojalá que no tenga que putear, dice Cacho, aludiendo a los jóvenes del nuevo siglo, el de la Plaza del Gaucho. Sí, exacto, gracias Cacho. Que además nuestra ciudad era bastante más oscura. Las luces LED y las calles iluminadas vinieron hace relativamente poco, después eran muchas calles muy oscuras, lugares... Las luces amarillentas, la luz naranja, esa que no se ve nada, y en esa oscuridad se movían los muchachos rápidamente porque igual, si no iban a ser detenidos. Una falta de actualización de la fuerza policial de aquellos años, ¿no? Sí, claramente. Pero está muy bien, de aparte, entenderlos como delincuentes. Si que le da tanto espacio a los políticos para que hagan graffiti. Yo el otro día veía, hay graffiti del año del Jopo con las caras de los políticos que están en lugares muy... Y vos decís, che, pero ¿quién es? Este es este tenía pelo, tenía barba. 20 años menos, sí. Hablando de eso, viste las imágenes, porque algunos sectores políticos han usado la imagen de los políticos, de los candidatos, ¿no? Y el rostro. Sí. Una persona que está en Canadá, que está preso por abuso, el ex concejal Maldonado. Estaba la imagen de Maldonado, otro concejal y el actual intendente en tripulante del Fournier. Sí. Y un día, un día voy pasando, había gente, se tomaron el trabajo de borrarle todo el contorno de este sujeto que está preso y ponerle en campaña, hacerle el rostro de otra persona. Se lo intervenía. Sí.
del reemplazante. Claro. Del sucesor. Después hay una cara conocida también, si mal no recuerdo, creo que es la cara de un ex candidato a intendente que está sobre la calle, ya te digo, si no me equivoco, porque soy malo con las calles, Tucumán puede ser, o 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo, llegando a... sí, pero eso cuando Maipú. fue candidato a... ¿Intendente? No. Hace muchos años. Candidato a diputado, creo que era. Es en Claro. un baldío, Sí. calle 25 de mayo, la Sí. primera cuadra. Ahí arriba, antes a la de izquierda. Don Bosco. Eolo Bar. Exactamente. Todavía está el stencil ese. Yo- Antes para que te hicieran un stencil tenía que ser medio prócer, ahora ya cualquiera tiene un stencil. Pero tremenda obra, ¿viste? Y cuando lo vi, cuando le conocí la cara, dije, mirá vos, es la misma persona, y es del año, hace 20 años. Ahí está Eolo Bar. Hay varios así, hay varios. Después más por el barrio Belgrano también hay varios, he visto algunas caras que no conocía, Sí, hay nombres. mucho por el barrio Belgrano y también por el barrio Evita, por la avenida Balbín, Sí. o por mejor dicho, por la calle de la colectora, Allende. Allende, Salvador Allende. Sí, hay muchos políticos y hay vecinos, gente que no está ya en este Sí. mundo, que eran deportistas o que eran, por así decirlo, líderes de alguna organización deportiva o barrial, y eso también. Es bueno eso. Sin duda. Para mí resalta más que la carucha de un político. Claramente. Recordar a un vecino del barrio como el hombre del cementerio que está Sí, en los departamentos de... Claro, allí en Los Pozos y Cajal, ¿no? y Ramón y Cajal está Cárdenas. El Peque Cárdenas. El Peque, ahí va. Chiquito iba a decir yo, pero sí, el hombre de Estrella del Sí. Este. Recordado, entre otros vecinos inmortalizados en nuestra ciudad. 12:12 del mediodía. Rápidamente nos vamos a ir al móvil, a la calle, al Consejo Deliberante, creo, con Karina Taverne, que nos trae... ¿Habemos un nuevo presidente? Por el momento, al menos. No por el momento, al menos. Quiero ver si hay una nueva transmisión. Vamos a ir con el vivo de Cari, Qué rápido justamente que está desde el Brian. Consejo, trayéndolos algunas de las novedades que van surgiendo en esta Está rápido, guacho. Bien. Brian Colapinto. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. ¿Por qué no se puede seguir trabajando sobre Río Gallegos? Yo espero que el criterio no sea solamente discriminatorio para Río Gallegos, sino que pueda ser para todos, que realmente esto pueda cambiar. Nosotros necesitamos seguir trabajando en nuestra ciudad para la actual campaña de obras, sin duda convencido. Ayer cuando habló el secretario de Hacienda, o el jefe de gabinete, mejor dicho, ahora, habló específicamente de esta situación que afecta y que realmente nos preocupa y que debemos ocuparnos. También nos recuerdo al concejal Ruay, cuando pedimos una mayor coparticipación para Río Gallegos, una coparticipación que es algo que se ha levantado y es una propuesta de campaña de ser en este lugar, justamente, y que nosotros como la Unión Cívica Radical hemos venido pidiendo año a año durante los años anteriores, con la compañía del concejal Muñoz. Realmente me parece que nos quedemos callados con la participación, es un doble discurso. Yo diría que hasta un discurso cara dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de que realmente miramos los números y realmente yo creo que debemos corregir y comparto el hecho de que el jefe de gabinete tiene que traer cada una de las obras y cómo están avanzadas y cuál es el presupuesto que se debe hacer. Pero también cuando debemos hablar de pedir al gobernador de la provincia mayores obras para Río Gallegos, mayores aportes en la coparticipación, una coparticipación más justa para cada una de las localidades, donde Río Gallegos ha sido afectada directamente en la última coparticipación secundaria por una reducción de 250 millones, también debemos decirlo. Porque si vamos a plantear este posicionamiento como dirigentes y como concejales, porque acá, señores, representamos a los vecinos de nuestra ciudad, representamos a los vecinos que nos pusieron. Somos 7 dirigentes de la política que estamos puestos en este lugar para representar a nuestros vecinos. Entonces, si se recortan los recursos para Río Gallegos, así los recortes de Claudio Vidal, también hay que decirlo. Si no hay obras para Río Gallegos en el presupuesto provincial, también hay que decirlo.
Si realmente las cosas están mal desde la Secretaría de la Jefatura de Gabinete y tenemos que pedirle justamente que nos acerquen cómo están las obras y cómo van y tenemos que revisar los números, también tenemos que revisarlos. Este organismo es un organismo de contralor, ¿sí? Un organismo que va a controlar. Pero ¿saben qué? No me gusta el doble discurso cuando realmente controlamos para un lado y en el otro nos quedamos callados. La coparticipación para Río Gallegos es necesaria. Necesitamos más recursos para los vecinos. Tenemos que trabajar en cloacas, tenemos que trabajar en pavimentos, se tiene que trabajar también en lo social. Entonces, digamos las cosas como son. Si vamos a decirlo, votemos la coparticipación, trabajemos, planteemos por qué se recortó a Río Gallegos. No nos olvidemos que en este lugar representamos a los vecinos de Santa Cruz. Río Gallegos ha tenido recortes y esto es cierto. Se han incrementado los gastos, también es cierto. Ambas cosas debemos controlar, pero no controlemos para un lado y nos hagamos los tontos al mirar para el otro lado. Simplemente quiero decir eso. Nosotros siempre hemos planteado una mayor participación para Río Gallegos, nosotros siempre hemos planteado una claridad de los números y hemos trabajado en ese sentido. Entonces, lo que nosotros pedimos en este momento justamente es ese discurso y entender que representamos a los vecinos no solamente para pedir cuentas para un lado, sino para el otro también. Nada más que decir, presidente, muchas gracias. Gracias, Gracias, señor presidente. Hola. Bueno, dejar constancia en la versión de gráfica. Hola. Dejar constancia en la versión de gráfica que obras para Río Gallegos iban a ver desde provincia y con los entes provinciales que correspondan. En cuanto al presupuesto, para seguir a las palabras de mi compañero de bloque, el concejal Ayrton Roy, realmente también no nos podemos acompañar y ayer lo hemos planteado a lo largo de la reunión con el jefe de gabinete de Diego Robles, que incluso aprovecho también a agradecerle porque él vino a darnos como corresponde, si bien quizás no fuimos parte de las reuniones del armado del presupuesto y nos trajeron el presupuesto de esta semana para poder analizarlo y compararlo con el del 2024, que fue aprobado por mayoría de los concejales salientes. Nos llama mucho la atención que el ítem que es más fácil de manejar los fondos discrecionalmente es el de servicios no personales y bienes de consumo. Entonces nosotros, ni hablar de que hemos pedido el tratamiento de las restricciones que han llegado de la Municipalidad de Río Gallegos, porque ayer ellos también nos plantearon que las restricciones están acá, que están en los cajones, pero bueno, no es tan fácil, si como concejales no es que vamos a comisiones, pedimos la llave, abrimos los cajones y empezamos a ver qué se hace la plata. Por lo tanto, no podemos discutir un presupuesto, siendo que ese es el ítem que es más fácil de justificar los fondos, por así decirlo, sin saber en qué ha gastado este 2024. Es por eso también, y sumarme a las palabras de Ayrton, que nuestro voto por la negativa. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal, abogado Martínez. Ahí pasaba parte de la sesión que se está desarrollando, aunque ahora en cuarto intermedio, en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, donde se ha pasado un cuarto intermedio y reitero la información de lo que allí aconteció y de lo que llevó al cuarto intermedio, que tiene que ver con, en principio, la propuesta o el pedido del concejal o los concejales de Unión por la Patria, estoy hablando de Camus y de Chávez, que pidieron el tratamiento del presupuesto 2025 sobre tablas. Los de la oposición se opusieron, valga la redundancia. Chávez pidió la reconsideración, empataron 3-3, allí los 3 votos de Ojeda, Roy y Tovares por un lado, los votos de Chávez y Camus junto con el de D'Amico por otro,
Desempató Aravena, el presidente del cuerpo, y votó junto a Unión por la Patria. Bueno, empezaron los reproches, cuarto intermedio. Y ahora resta saber si van a aprobar finalmente el presupuesto o no. ¿Seguirá en esta misma línea Aravena para el tratamiento de este tema tan importante, sobre todo para el Ejecutivo Municipal? Y en tal caso también cómo resultará la votación de autoridades, que también está pautado en el tratamiento de temas para la jornada de hoy. Sí, finalmente este acompañamiento de alguna manera que le da Chávez al presupuesto lo puede ratificar en el lugar en el que está como presidente del Consejo, o si se impone otra moción. Tema presupuesto que también preocupa a nivel provincial y a nivel nacional. Recordamos que ayer el Ejecutivo confirma que de acá a fin de año no se va a tratar el presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, no está incluido en el temario. No, de hecho se presume que habrá sesiones extraordinarias en las que pueda... Y recordemos que el gobierno nacional está trabajando sin presupuesto este año, no hay ley de presupuesto, digamos, copian el último presupuesto y en base a eso desarrollan, pero mucho más discrecionalmente, porque che, no tenemos un presupuesto, así lo hicieron, manejamos así. Así lo que hicieron ustedes, ¿eh? Y articulan los números como les parece, básicamente. Sí, claramente. Es así. Y vos sabés que le voy a dar la derecha a la diputada Roxana Reyes, que cuando vino a nuestro estudio, acá a Nuevo Día, bueno, le preguntamos, no sé si recuerdan, sobre el tema del presupuesto, si iba a acompañar, no iba a acompañar, qué opinión le merecía. Y ella respondió, bueno, entre otras cosas, dijo, a mí lo que más me preocupa es que el gobierno nacional no termine sin presupuesto a fin de año para el año que viene, porque eso implicaría que los fondos se dirijan a través de decretos, básicamente. Así que le da una libertad para gobernar al presidente de la nación y para hacer lo que le parece esta situación de no contar con un presupuesto. O sea que le doy la derecha porque lo que dijo, lo que vaticinó tiempo atrás, hoy por hoy, en este momento por lo menos, a 20 días que termine el año, se está cumpliendo. Tiene razón, usted qué memoria tiene también a propósito de esto. Son las 12:22 del mediodía, lo que no ingresó en este espacio, o te lo contamos en el diario, o después de las 2 de la tarde en Fuera de Contexto. Hoy no va a estar Beto, lamento comunicarle, pero eventualmente tiene menesteres familiares que atender. Creo que egresa una de sus hijas y está en ello. Las felicitaciones del caso, entonces. Mirá. Y contarles antes de retirarnos que estén atentos a nuestro Facebook porque vamos a estar sorteando 3 pares de entradas, es decir, 6 entradas, pero como yo sé que ustedes van de a 2, vamos a hacerlo en pares para ir a la fiesta Cani, a la nueva edición del FEPCA. Tenemos invitaciones especiales que nos trae la organización de... que no me quieres perder. Ya me dio sed ahora. ¿Cómo dice ¿cómo era el nombre? Un calimocho. Un calimocho. Sí. Daniel Cardoso, el ex líder de los Charros. Y Santi Cairo, ex líder de Yerba Brava. Ya no me aguanto esa guerra con tu padre. Infeliz. Temazo, con este nos vamos, Brian, te aviso. 15 luquitas sale la entrada, pero nosotros tenemos 3 pares para que te lleves. Incluso si te portás bien, capaz que agregamos uno más. Estate atento a las redes sociales porque Lore ya está en ello para poner el sorteo a disposición. Mañana en el Boxing Club el FEPCA, no te lo podés perder. Saluda. Unos cumbiones absolutos. Los cumbiones mortales. Sí, sí. Ojalá que no sean mortales, ¿no? La cumbia que da sed. Vos dijiste 3 pares de entrada, pero ¿qué pasa si aparece una triareja? ¡Epa! Y le damos uno más. Sí, nos vamos a cortar la sala de tal manera. Está muy bien. ¿Vos estás insinuando algo? No. ¿Estás queriendo contar algo? No, viste que... ¿Querés decir vos? Viste que en estos tiempos hay pareja de a 3 ahora. Y lo que pasa es que uno tiene 2 manos. Mirá qué moderno Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez. Pasa que tiene 2 manos, entonces puede llevar una de cada lado. O uno de cada lado, ¿por qué no? Si te da el cuero y si te da la billetera para mantener a 2.
No es necesario mantener, cada uno se puede mantener por sí mismo. El tema es que haya consenso. ¡Querían las 3! ¡Acá están las 3! Vos sí que podés, Leo, vos podés hacer lo que quieras. Mañana FEPCA es ¿Qué tema tiraste? el último del año. ¿Qué tema tiró? Bueno, si alguien... Mira, tengo un par. 2 pares. Lo estoy mostrando por el... Y 3. Es misiles. Tranquilamente, si hay alguien que tiene 2 novias o 2 novios, tiene que estar de acuerdo, ¿eh? No vale amante y esposa, no. ¿No? Que sean 2 novias. O bueno, si están de acuerdo, 2 novias, 2 novias. les regalo 3 entradas, ¿eh? Si hay alguien, se las regalo, ¿eh? Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pero no se junten 3 amigos o amigas y vengan a querer chamullarme, ¿eh? La, Yo, gente, la esposa diciendo, che, ¿qué te parece si invitamos a tu amante al marido? ¡Qué bueno! ¡Qué liberal! Dale, sí, puede ser. ¿Qué una serie danesa? El muchacho ahí cuando le tira. ¿Qué una serie danesa? Está muy liberal, muy abierto. Dina Marquesa es. No me venga, chiquena. Sería hermoso, ¿no? Pero bueno, puede pasar. ¿Por qué no? No sé si hay tantos valientes. Por eso, vuelvo a repetir. Tantas. Se te da el cuero y la billetera en estos tiempos que corren para mantener 2 casas. Y ¿no? sí. Y no, pero para eso blanqueás y juntás todo en bajo el mismo techo. Claro. Un jeque pobre. Ustedes plantearon esto, yo no, muchachos. Nos vamos retirando a Brian Álvarez en la selección. Vámonos con en el aire. Sí. No sé si viene mañana. Antes de que se pudra todo, nos vamos. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taberna desde el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech. Lorena Aaron Redes, Tony Villanueva y Fernando Tornú. En la redacción, María Oviedo. En ventas. Y aquí estamos. Héctor, Rodrigo y Julián acompañándote una mañana más. Mañana, viernes, a todo ritmo, cerramos la semana. Quédate, que en un rato después de la buena música que nos deja Brian programada, viene Fuera de Contexto. Nos retiramos escuchando a Santi Cairo. Chau, hasta mañana. Hoy pincha de Acapulco, ¿eh? No me aguanto esa guerra con tu padre que me hace infeliz. Acusante maleante, no digo que soy perfecto, pero de algo hay que vivir. Sé que la forma en que hago dinero ilegal no me importa, te quiero solo vivo para ti. Solo me queda dejarte tranquila.